Los recuerdos de un héroe comienzan, un joven guerrero alza su espada entre sus enemigos derrotados, mientras piensa en salvar al mundo, y se pregunta si la gente aprenderá alguna vez a pensar por sí misma, reflexionando también sobre la próxima vez que se reencarnará. Alguien lo llama, interrumpiendo sus pensamientos. Es el hermano de Alan, que lo maldice por ser un fracasado y le pregunta cuánto tiempo piensa seguir durmiendo. Ambos caminan hacia su padre mientras el hermano continúa diciéndole lo inútil que es y que debería agradecer la compasión de su padre. El duque Besfell, su padre, también lo llama fracasado y le ordena que preste atención mientras habla, para luego declarar que el joven queda desterrado de la casa. Alan recuerda haber sido un héroe y ahora está reencarnado en una familia que lo trata con desprecio. Arrodillado, acepta la orden de su padre y se despide del personal de la casa. Desde su renacimiento en esta familia, ha sido considerado un inútil, y ahora, expulsado, lo único que se lleva consigo es su espada, Lord. El joven se pregunta qué hará ahora que ha sido desterrado, recordando que incluso en su vida pasada como héroe fue perseguido por asesinos, viviendo al límite y siendo temido por la gente. Su poder le fue otorgado por una diosa, y cansado de vivir entre esas personas, pidió reencarnarse para empezar una vida pacífica desde cero. Pero el joven no cree estar teniendo una vida tranquila. Cuando llegó a la familia del duque a los 5 años, fue considerado un prodigio, estando en nivel 1 con 5 puntos en todos los atributos. Las personas con 5 puntos en solo un atributo son consideradas genios y reciben trato especial, normalmente a partir del nivel 4. Sin embargo, al cumplir 10 años, no había subido de nivel, mientras su hermano menor alcanzaba el nivel 2 primero, lo que llevó a que lo trataran con desprecio. Luego vino la ceremonia de bendición, cuando alguien se convierte oficialmente en adulto, aunque tenga un nivel bajo, y recibe un don que puede compensar la diferencia de estatus. Pero cuando llegó su turno, el joven no recibió ningún don. Desde entonces se convirtió en alguien sin valor, un fracasado. Por eso planea mudarse a un lugar remoto. Alan mira hacia atrás cuando algo llama su atención, usa el poder de la autoridad suprema, el código celestial del ojo, para ver lo que sucede. Beatrice está luchando contra una bestia, necesita comer, y él no tiene elección, no puede ignorar la batalla. Ella se defiende con su escudo, preguntándose qué tipo de bestia es, pues cada vez que la corta, se regenera. Cree que podría ser un golem, pero no recuerda haber visto uno con forma de animal. Le preocupa que usar el mismo ataque no surta efecto, y dice que ser derrotada aquí es inaceptable mientras carga contra la bestia. Mientras ataca, el monstruo mira a Liz, que está sentada en el suelo rezando para que su caballero lo derrote. Beatrice se da cuenta de que, a pesar de haber luchado todo ese tiempo, la criatura siempre ha estado apuntando a Liz. El monstruo abre la boca para liberar una bola de energía, y Beatrice usa su escudo para protegerla, pero el escudo de mitril que el rey le regaló comienza a derretirse. Herida, grita temiendo ser derrotada y no poder proteger a Liz. Liz comprende que Beatrice quiere que se proteja, pero la chica cree que no puede vencer al monstruo, así que debe encontrar una manera de sobrevivir. Recuerda cuando era más joven y conoció a Alan, con quien tuvo un matrimonio arreglado. Llorando, se pregunta por qué sigue pensando en él. La bestia se prepara para disparar otro ataque, Liz cierra los ojos y entonces escucha la voz de Alan diciéndole que aún piensa en él, aunque lo tiene justo enfrente. Ella abre los ojos y ve al joven sujetando la boca del monstruo. Liz le pregunta qué hace allí y le explica que la bestia puede regenerarse y puede tener un núcleo. Sonriendo, él responde que hablarán de eso después. Gravemente herida, Beatrice nota que el monstruo retrocede y se prepara para otro ataque, toma su espada arrastrándose, pensando al menos ganar tiempo para que Liz escape. Alan pasa junto a ella y va directo hacia la criatura. Con la punta de su espada, localiza el núcleo. Sin otra opción, debe usar el poder que obtuvo en su vida pasada, la autoridad de la espada, el final del mundo, Hack Carrera Ron, y golpea a la bestia, que explota gravemente herida. Beatrice llama a Alan, y él, sonriendo, le saluda preguntando si es Beatrice, diciendo que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron y que necesita ser curada. Ella intenta preguntar cómo lo hará, pero el joven le dice que no se preocupe. Alan coloca su mano sobre su abdomen y usa el poder curativo, la autoridad de la verdad, la paradoja verdadera, lanzando la magia de luz sanadora. La luz brilla y cura a la joven, que se sorprende al ver que incluso su ropa ha sido reparada. Él dice que ese poder no es nada especial, y Liz comenta que la gente afirma que no existe poder capaz de curar heridas, pero que eso es algo esperable de alguien como Alan. Cambiando de tema,
el joven dice que ha sido desterrado de su familia y pregunta si habían oído la noticia. Las dos se sorprenden por lo que acaban de escuchar. Beatrice no aprueba lo sucedido, aunque sabe que la familia del joven solo se preocupa por el estatus. Su prometida Liz le pregunta qué puede hacer por él, pero Alan le responde que ya no es su prometida y que no tiene por qué preocuparse. Entonces Beatrice le pregunta qué hará ahora, y él dice que no lo sabe, por lo que ella lo invita a ser el escolta de Liz. Llorando, Liz dice que esa invitación es grosera, porque Alan es una persona increíble y no un fracasado, pero el joven responde que será un placer escoltarla. Una semana después, en un pequeño pueblo de una región remota, una joven llamada Akira Kazura se declara la heroína de su generación y, apuntando su espada hacia Alan, lo desafía a luchar. Momentos antes de la pelea, un hombre encapuchado se arrodilla mientras Alan y su hermano lo llaman fracasado. El encapuchado se disculpa diciendo que fue el alquimista quien habló, y el hermano menor lo llama inútil. El chico le dice que se arrepienta al final, y justo antes de usar su espada para acabar con él, Alan dice que necesita usar su siguiente movimiento. Con el final de esa historia, Alan explica que esa fue la razón por la que fue desterrado, y se disculpa con su ex prometida por contarlo. Los tres están dentro de una carreta, aún curiosos por lo sucedido. Beatrice quiere entender el don curativo del joven, que la restauró completamente a pesar de sus graves heridas. Alegremente, le pregunta si es rango 6, ya que el arzobispo es rango 5 y nadie más ha sido reconocido con un poder mayor. La mujer le dice a Beatrice que el don curativo de Alan debe ser equivalente al rango 6. El joven pregunta a las dos si realmente están bien con que él las acompañe, ya que su poder es inútil para ayudarlas. Beatrice dice que planea llevar a Liz a casa por el bien del país, pero la chica no está de acuerdo. Ella dice que priorizará a sus amigos y que no está calificada para pertenecer a la familia real. Liz también dice que construir un país sacrificando a alguien está mal, lo que sorprende al joven, quien le agradece a Liz, que parece satisfecha, mientras Beatrice le dice que no hay necesidad de agradecer. Aprovechando el momento, Alan les pide que lo llamen por su nombre en lugar de títulos, y a Liz le agrada la idea, pero Beatrice no está de acuerdo con que una caballera llame a su maestro por su nombre, lo que provoca una pequeña discusión entre los tres. Mirando por la abertura de la carreta, Alan dice que pronto llegarán al pueblo, ya que puede verlo a lo lejos. Llegan al pueblo cerca de la frontera y agradecen al hombre que les dio el aventón, quien dice que no fue problema ya que iba en la misma dirección. El pueblo, situado cerca de la frontera, sirve como centro de la casa Westfeld. Caminan por el lugar pero no ven a nadie. El joven piensa que parece más un campamento y pregunta a las chicas por qué querían ir allí. Algo llama su atención, oyen una voz diciéndole a alguien que se vaya a casa. El chico les dice que averigüen de dónde proviene la voz. Una multitud se ha reunido observando cómo una joven es echada de una casa y cae al suelo. La persona que la echó le dice que no vuelva y que no hay nada más que hablar. Alan nota que la chica salió de lo que parece ser la casa del jefe del pueblo y se da cuenta de que la gente se ha reunido solo para mirar. La joven se levanta del suelo con lágrimas en los ojos y se pregunta si ha fallado y si realmente es tan mala. Nota que más personas se han reunido y mira directamente a Liz con curiosidad. Alan le pregunta a Liz si conoce a la chica, y ella responde con otra pregunta, si él sabe sobre el don del brave. Cada era, una persona recibe un don especial y poderoso, equivalente al poder de la guerra, y estas personas son llamadas héroes. Liz dice que vino al pueblo tras recibir esa revelación y declara, se la marca de la luz y ahuyenta la oscuridad. Con esto, Beatrice y Alan se confunden y le piden que lo explique mejor. La chica presenta a Akira Kazuragi como la heroína de esta era. Finalmente, Alan entiende que Liz debe tener algún problema y por eso necesita a la heroína. Se presentan ante Akira, y Liz le pide que la llame por su nombre, pero la guerrera dice que es mala para recordar nombres. Alan le pide a la heroína que explique lo que está pasando en el pueblo, y ella dice que quiere un trato a cambio, él debe ayudarla. Dudando, él dice que la ayudará dependiendo de lo que le cuente, ya que no puede preguntar a los aldeanos porque parecen demasiado asustados. La joven heroína dice que son un grupo de raros, especialmente por haber recibido una revelación y venir tras ella, pero admite que le gusta que él acepte hablar, aunque pone una condición. Dice que Alan no es una persona común, así que le pide que tome su espada. Apuntándole con su arma, lo desafía a un duelo rápido. Asustados, los aldeanos huyen imaginando el peligro. Sin muchas opciones, Alan acepta y le dice que tener confianza es bueno, pero que debe tener cuidado con donde pisa.
Sonriendo, Akira dice que el chico tiene una gran boca y se prepara para la batalla. Ella inicia su ataque, pero Alan es rápido, esquiva y contraataca, sorprendiendo a la chica, que es lanzada varios metros. Alan le dice que le advirtió que cuidara su equilibrio. Liz, atónita por lo rápido que ocurrió todo, pregunta qué acaba de pasar. También se sorprende, ya que el don de Brave es poderoso y el más equilibrado entre los 5, y que en el caso de la heroína, ella estaba solo un paso por detrás del caballero comandante más fuerte del reino, y eso fue hace 2 años. Con esto, se pregunta quién es realmente Alan para derrotarla con tanta facilidad, sin entender por qué su familia lo expulsó. Mientras tanto, Akira ha sido derribada 9 veces, pero aún quiere continuar la pelea. Alan le pregunta si todavía desea seguir, y como respuesta, ella vuelve a cargar contra él, aún más herida, deseando comprender la fuerza del chico. Sin embargo, una vez más, es derribada. Akira les dice a las 2 chicas que se aparten, porque las cosas se pondrán serias, pero aunque intentan detenerla, es en vano. La heroína extiende su mano, haciendo que la electricidad recorra su cuerpo, usando la magia del Brave, tormenta de truenos. Se lanza hacia él, intentando atravesarlo con un rayo divino. Todo se ilumina en una enorme explosión de relámpagos. Beatrice y Liz apenas pueden ver lo que ocurre, pero para sorpresa de Akira, no funcionó, y pregunta si Alan es algún tipo de monstruo. Él dice que habría resultado herido si ella realmente lo hubiera alcanzado. Agotada en el suelo, la chica dice que miente, que es imposible escapar de su poder. Alan le extiende una mano para ayudarla a levantarse, diciendo que solo usó un truco, pero que todo demostró lo fuerte que Akira realmente es. Le pregunta si está bien, y al tomar su mano para ponerse de pie, ella responde que, si no lo estuviera, tendría que renunciar a ser una heroína. Mientras comen, Akira explica que la razón por la que fue expulsada fue por preguntarle al jefe del pueblo sobre un monstruo que había estado rondando. Dice que la bestia ha estado allí por mucho tiempo, pero de repente se volvió violenta. Beatrice considera la posibilidad de que alguien haya invadido su territorio, pero Akira dice que eso es poco probable, porque el monstruo vive en las montañas, y le dice a Alan que tiene razón sobre lo que imagina que es la criatura. El joven sabe que tendrán que enfrentarse a un dragón. Los 3 se sorprenden, y Liz pregunta cómo puede haber un dragón en un lugar como ese. Alan piensa en que nunca ha luchado contra uno, ni siquiera en su vida pasada había enfrentado algo así, pero como este monstruo es diferente a los demás, se le ocurre la idea de negociar con la bestia. El joven cree que el dragón está recibiendo sacrificios a cambio de proteger el pueblo de otros monstruos. Alan tiene una fuerte intuición sobre lo que está ocurriendo, y Lee sugiere que hablen con alguno de los aldeanos. Cada uno sale en busca de información, pero los aldeanos se niegan a hablar y dicen que no saben nada. Akira comenta que ni siquiera pudo conseguir provisiones porque todas las tiendas estaban cerradas. El muchacho le pregunta a la heroína cómo sabe del dragón, y ella responde que, antes de llegar al pueblo, se encontró con una niña cubierta de tierra. Explica que parecía haber sido ofrecida como sacrificio, pero de alguna manera logró escapar. Liz piensa que el dragón está amenazando a los humanos, pero el joven Alan dice que, en realidad, alguien está fomentando los sacrificios, e imagina quién podría ser. Interrumpiéndolo, Akira pregunta de qué está hablando y si es posible que el propósito del pueblo sea servir para sacrificios. Tratando de entender, Liz pregunta quién se beneficiaría de eso. Entonces, Alan habla sobre la poderosa familia que vive cerca y dice que probablemente están exigiendo fluido rojo y escamas que solo un dragón puede proporcionar. De esa forma, fortalecen su poder y se enriquecen vendiendo esos objetos. Liz pregunta si esa familia realmente está haciendo eso, y él confirma, aunque aclara que es solo una teoría. Alan le pregunta a Akira dónde está la niña, y ella dice que la escondió en una cueva porque no tenía manera de llevarla al pueblo. Beatrice probablemente dice que la heroína actuó siguiendo su corazón. Akira comenta que la niña le pidió ayuda y que piensa derrotar al dragón. Beatrice y Alan también se sienten inspirados por esa acción heroica, y al cuestionarse si realmente es lo correcto, Akira responde que tener una razón para ayudar a las personas ya es suficiente. Entonces, emocionado, el joven dice que derrotemos al dragón. Akira pregunta si están realmente seguros de acompañarla y dice que sería mejor que se quedaran atrás. Lee se niega a quedarse, y Alan le pregunta si tuvo una revelación. La chica responde que no recibió ninguna revelación para esto, pero siente que seguirlo es lo correcto. Confiada, la joven dice que va porque quiere hacerlo, promete que no será una carga y les pide que la dejen ir con ellos. Alan acepta, pero con una condición,
le dice que no haga nada imprudente y que, si nota que no podrán manejar la situación, debe regresar. Liz acepta la condición de Alan. Beatrice y Akira observan su interacción y, sorprendidas, la heroína comenta que cree que el chico es una persona muy fuerte. La caballera dice que Liz aún está en el nivel básico y que Lord Alan es muy amable en estas situaciones. Las dos mujeres susurran chismes sobre Alan y Liz, y respondiendo a la pregunta de Akira, la otra dice que han pasado muchas cosas para que sean así. El chico capta su atención, y muy animada, Akira dice que es hora de partir. Akira planea la pelea usando un ataque sigiloso, en el que los tres usarán el pasaje lateral para infiltrarse, mientras ella toma la entrada principal y se dirige a la cima desde el frente. Un poco asustada, Liz pregunta si Akira realmente irá por el frente, y la heroína responde preguntando si está diciendo que no es capaz de ganar. Liz dice que no quiso decir eso y que sabe lo fuerte que es Akira, pero Alan tampoco está de acuerdo con el plan. El joven pregunta si no sería mejor que él fuera solo, ya que se trata de un ataque de sigilo, y Liz coincide con la idea, pero la heroína se niega diciendo que ya ha tomado su decisión y que no quiere que Alan se lleve todo el crédito. Dándole un ligero golpe en el pecho, la chica dice que es una heroína y que él no debe robarle todas las escenas geniales. Alan acepta y parten para enfrentarse al monstruo, pero al llegar se ven rodeados por otras criaturas, y Beatrice dice que los humanos no son los únicos protegidos por el dragón. Ella comenta que no previó esta situación, pero Alan, con confianza, dice que servirá como calentamiento para la batalla principal. El joven saca su espada, listo para el combate, mientras tanto Akira se encuentra cara a cara con el aterrador dragón. Con una voz poderosa, la bestia le pregunta cómo se atreve a entrar en su hogar, dejando a la chica aterrorizada. Desde el aire, la criatura lanza fuego desde su boca, y Akira apenas logra esquivarlo para no ser calcinada. A pesar de la pelea anterior, confía en que todo saldrá según lo planeado, pero todo ocurre demasiado rápido. Irritado, el dragón pregunta si no es eso exactamente lo que todos querían, si ella pensó que no notaría el plan. Akira sabe que la bestia es fuerte, pero no piensa rendirse, consciente de que no puede razonar con el monstruo y recordando la promesa que hizo a la niña, declara que derribará al dragón del cielo. Invoca la magia heroica, haciendo que los rayos crepiten por todo su cuerpo, y el dragón le pregunta si realmente piensa usar su poder. La chica duda cuando el dragón menciona a la niña protegida, y él confiesa haber eliminado lo que debía ser un sacrificio. Akira le pregunta por qué mató a la niña, y el dragón responde que simplemente porque se convirtió en su juguete. Con la imagen de la niña llorando y suplicando ser salvada en su mente, Akira declara que derrotará al dragón. Provocándola, la bestia pregunta si no está contenta con su poderosa forma y dice que puede sentir el fuego en su voz. La habilidad que Akira está usando es muy poderosa, pero piensa que no se ajusta a lo que debe ser un héroe. Sin embargo, no tiene muchas opciones, ya que los gritos de la niña aún resuenan en su cabeza. La bestia le pregunta si hace todo esto solo porque la niña le pidió ser salvada, y con su poderoso relámpago ella ataca diciendo que esa es una razón más que suficiente para eliminarlo. Usa el hechizo Brave, hoja negra de la destrucción, y varias cuchillas negras atraviesan el cuerpo del dragón, pero, como era de esperar, el poder no fue suficiente para derrotarlo. El dragón pregunta si comprende que están en una batalla real y que debería tomárselo en serio. La heroína sabe que hay una enorme diferencia de poder, pero aún así quiere acabar con la bestia. Antes de hacerlo, quiere que el monstruo responda a su pregunta y trata de encontrar una forma de advertirle a Alan que la criatura es peligrosa. La joven pregunta por qué el dragón dejó escapar a la niña, y riendo, la bestia dice que él mismo permitió su huida. El dragón comenta que, para los seres que pueden vivir eternamente, las cosas se vuelven aburridas, y por eso dejó escapar a la niña como pasatiempo, y el resultado fue que ella buscó ayuda para derrotarlo. La bestia dice que le duele el cuerpo de tanto reírse de la situación, y provocándola añade que el poder Brave es algo nuevo que apareció hace 1000 años, preguntándole si realmente cree que puede vencerlo. Confiada, la heroína dice que hará que su ataque sea algo nuevo y pregunta si el cuerpo de la bestia podrá resistir todo su poder. Akira desenvaina su espada, y el dragón pregunta si es el arma sagrada. La joven dice que puede rogar perdón, pero que aún así no lo perdonará por todo el mal que ha hecho. Con su espada invoca relámpagos azules y grita destierro de demonios, cargando contra la bestia y atacándola. Akira le dice a la criatura que se arrepienta en el más allá después de su fin, pero es tomada por sorpresa, y sus ojos se abren de par en par cuando el dragón, ileso, pregunta si eso era todo lo que tenía.
La bestia ataca a la heroína, haciéndola escupir fluido rojo, y la chica cae al suelo herida por el golpe. El monstruo pregunta si la fuerza de voluntad es todo lo que tiene, diciendo que al final no es más que una simple voluntad y nada más. Akira está herida en el suelo, incapaz de mover su cuerpo o emitir un sonido, pensando que ese sería su final. En ese momento, Alan aparece para salvarla, ataca a la bestia diciendo que, aunque no esperaba este momento, el desenlace será el mismo. El joven afirma que la criatura ha hablado mucho de sí misma y espera que tenga también la fuerza para pelear. Con la gran hoja asesina de demonios, se lanza contra el dragón. El monstruo ruge, queriendo saber cómo es posible que su cuerpo haya sido herido. Liz está con la herida Akira. Usando su visión, Alan logra detectar que el dragón está en nivel -52, un nivel prohibido en el mundo, pero gracias a la técnica del fin del mundo logra equilibrar las fuerzas. Se siente incómodo por no tener mucha experiencia luchando contra dragones, pero gracias a Akira obtuvo información útil. El joven revela que la heroína arriesgó su vida para darle tiempo de observar al dragón. Alan pregunta si el monstruo realmente cree que tiene menos fuerza que él. Mientras tanto, Liz piensa en lo imprudente que es el joven al usar su cuerpo como escudo, comprendiendo la locura de sus acciones. Con su espada, Alan declara que por Akira no puede perder. Rugiendo, el dragón le dice que luche con todas sus fuerzas si no tiene miedo de enfrentarlo. Beatrice y Liz miran al chico con orgullo, y él recuerda que nadie lo había mirado así desde que lo llamaron fracasado. Para él, sus miradas son diferentes a las que recibía antes. Declarando que todos serán eliminados, el dragón lanza fuego sobre ellos. Con su espada, Alan usa su poder Lemmet Breaker, relámpago, una técnica del fin del mundo. Decidido a llevar todo hasta el final, corta a la bestia, finalmente eliminándola. Liz llama su nombre, feliz por su victoria, y como era de esperar, el joven colapsa en el suelo exhausto tras todo su esfuerzo. Alan despierta con la voz de Liz, lo primero que ve, y pregunta por la niña. Ella le dice que está a salvo, dejándolo sorprendido. Ve a Akira hablando con la pequeña, que corre alegre al verlo. Notando lo bien que ha sanado la niña, se queda sin palabras, y la heroína le pregunta si pasa algo, ya que se le ve extraño, pero el joven responde que solo está feliz de que todos estén bien. La niña levanta sus dedos diciendo que, cuando despertó, no podía mover nada, y ahora está completamente curada, dice estar agradecida con quien lo hizo, y el joven suelta una risa forzada. Alan pregunta a la heroína a dónde irá ahora que la misión ha terminado, y ella responde que viajará con la niña por el momento, ya que no puede dejarla en el pueblo. Akira le pregunta qué hará él, y él contesta que, por ahora, escoltará a Liz, porque eso fue lo que le pidieron. La heroína le pregunta si lo hará con una espada rota, y él responde con otra risa incómoda, diciendo que hará una nueva. Le dice que espera volver a verla pronto. Los dos se dan la mano, y Alan le pide que se cuide. La chica ríe y dice que, después de todo, es un fracaso como heroína, pero el joven dice que no es cierto. Inspirado, le dice que solo pudo derrotar al dragón porque ella luchó, y que es la única heroína para la niña que se aferra a su pierna. Liz quiere saber si Akira volverá al pueblo con la niña, y ella responde que sí, diciendo que no sabe qué sucederá cuando descubran la derrota del dragón. La heroína dice que tiene la obligación de informar lo ocurrido, y Liz le pide que explique que lo sucedido no es algo malo y espera que todo continúe como antes. Los tres parten hacia su próximo destino, y Akira regresa al pueblo con la niña. Liz llama a Alan y le dice que tiene algo que contarle, su secreto es que fue ella quien curó a Akira y a la niña, y que es una santa. Pero él solo sonríe, dejándole claro que no necesita explicarlo, pues ya lo entendió todo. Beatrice comenta que será bueno si encuentran transporte, ya que el siguiente destino está un poco lejos. Alan habla de la espada que están preparando para él como recompensa por completar la misión. Beatrice recuerda que tanto ella como Alan están sin armas, lo que los deja indefensos. Entonces Liz dice que su espada se rompió porque se involucró en la misión debido a la revelación. Sonriendo, la chica dice que tiene un amigo que puede forjar una espada para él y que quiere que ambos lo acompañen. Con confianza, el joven dice que cuenta con ella para eso. Los tres van en la carreta, y Liz duerme con la cabeza sobre las piernas de Alan. Beatrice se disculpa, y el chico, confundido, pregunta por qué. Ella dice que porque hasta ahora él se ha estado ocupando de ambas y que desea que al menos pueda tomar una siesta. Alan responde que aún es joven y no está cansado, pero Beatrice, malinterpretando, dice que realmente es mucho más joven que ella.
El joven replica que son ellas las que están cansadas, no solo él. Beatrice dice que no se trata solo de eso, que está preocupada porque ha estado usando su poder para limpiar, lavar la ropa, preparar baños y hacer otras cosas. Ella le pregunta si su poder no tiene efectos secundarios y comenta que lo encuentra bastante impredecible. De repente, Liz se despierta y Alan sonríe, deseándole los buenos días. La chica se sienta sobresaltada al darse cuenta de que había estado durmiendo sobre él y se disculpa, pero él la tranquiliza diciéndole que está bien y que no pesa tanto, a lo que Beatrice asiente. Liz le pide a Alan que duerma un poco, ya que debe de estar cansado, pero su risa deja a las dos chicas confundidas y el joven explica que le parece divertido lo parecidas que son. 10 días pasan desde que se separaron de Akira y él piensa que esos días fueron alegres y tranquilos. El joven queda impresionado con el nuevo pueblo, tan grande que parece una ciudad. Comentan que realmente parece una ciudad y que incluso tiene un gremio, por lo que él dice que, en ese caso, es una ciudad. Alan se pregunta cómo una ciudad en medio de la nada puede ser tan avanzada si fue construida por gente común. Liz lo llama y dice que, antes de que se pierda en sus pensamientos, quiere cumplir su promesa entregándole la nueva espada. Curiosa, Beatrice pregunta si también le interesa la ciudad y dice que mucha gente la considera un lugar especial. Él pregunta si pertenece a la familia real, pero ella responde que a quien pertenece es un secreto. Beatrice le dice que empiece pensando en las diferentes razas que existen en el mundo, explicando que elfos, enanos y hombres bestia viven en el reino de Azter. Dice que los herreros y magos trabajan para la familia real o viven entre la gente llevando una vida común. Entonces, el joven menciona que deben recordar que estos seres sufren discriminación y terminan abandonando sus tierras y que siendo hábiles en muchos oficios pueden tener éxito como aventureros. Se detienen cuando Liz les avisa que han llegado, y el joven se sorprende con el lugar. Alan pregunta si ese es realmente el sitio, y ella confirma diciendo que es el taller. Sorprendido, observa las espadas y comenta que tienen una calidad mejor que la de su antigua arma. Liz nota que el sonido del martilleo ha cesado y se pregunta si los ha notado o si es solo coincidencia. Mientras tanto, Alan examina las espadas, imaginando qué tipo de persona podría fabricar algo así, cuando aparece una mujer de orejas puntiagudas preguntando si estaban hablando de ella. Beatrice dice que la mujer salió muy rápido y le pregunta si lo hizo solo para verlos comprar. La mujer responde que fue una coincidencia y también pregunta si tienen modales, advirtiéndoles con una sonrisa que no hablen mal de nadie. Liz comenta que la mujer no ha cambiado mucho, y la herrera dice que solo su apariencia ha cambiado. La herrera pregunta quién es Alan, y el joven le pregunta a Liz si las dos son novias. Avergonzada, Liz dice que esa fue una pregunta grosera, y el chico se disculpa repetidas veces por lo que dijo, pero luego sonríe al recordar que antes ella no podía hacer amigos porque era princesa, y se alegra de que eso haya cambiado. Ella dice que aún recuerda eso, y él responde que es porque se convirtió en su compañero y que su deseo de apoyarla en todo no ha cambiado. Liz le agradece, y eso hace que la dueña de la casa les pida que no coqueteen en su taller, a lo que el joven responde que solo estaban negociando. La mujer se presenta como la herrera Noah Smith. Noel pregunta qué tipo de encargo tienen, y Liz le explica sobre la espada que quiere regalarle a Alan, pero la mujer dice que no puede hacerlo. Beatrice, pidiendo una explicación, quiere entender el motivo y pregunta si es porque está muy ocupada, a lo que Noel asiente diciendo que tiene mucho trabajo y no puede aceptar más pedidos, recomendándoles que busquen a otros herreros. Carol les insiste en que ella es la mejor persona para forjar la espada, y la mujer pregunta si la está adulando, aunque la princesa responde que solo dice la verdad. La herrera añade que, en cualquier caso, Alan ya tiene una espada. Desenvainándola, Alan dice que solo son restos, y al ver el estado del arma, la mujer comenta que no fabricará una nueva. Encantada, la herrera dice que no sabe qué hizo con esa espada, pero que no conoce a ningún hombre que trate su arma de esa manera. Noel pregunta más sobre él y le pide que le muestre la espada. Analizando el arma en sus manos, la mujer declara que ha cambiado de opinión y que le fabricará una espada, pero antes necesita hacerle una pregunta. Curioso, Alan quiere saber cuál es, y Noel le pregunta si le gustaría poseer una espada que supere el poder sagrado. Mientras tanto, el hermano de Alan llega a casa y es recibido por su padre. El hombre le pregunta por los resultados, y el joven responde que el ejército fue inútil y que él se encargó de todo. Saludando a su padre, le dice que deje todo el trabajo en sus manos, pues lo hará de la mejor manera posible, y añade que pronto olvidará el día en que lo llamó inútil. De vuelta con Noel, Alan pregunta por la espada sagrada,
y la mujer dice que costará 100 veces más que una espada normal. Aprovechando el momento, Beatrice explica que, mientras trabajaba en la capital real, Noel era la mejor herrera del reino y también la más rápida, tanto que la familia real incluso intentó impedir que se marchara. La caballera comenta que siente envidia de Alan, ya que la mejor herrera desea forjar una espada especial para él. Observando las armas, Alan dice que ahora todo está claro, comprendiendo por qué su calidad es superior a la de la espada que él mismo fabricó. Sonriendo, añade que Beatrice dio su permiso para este trabajo, por lo que no hay razón para rechazarlo. Noel dice que el plazo para tener la lista será de 10 días, y sorprendida, Liz pregunta si piensa reparar las partes rotas. Ella asiente y comenta que solía hacerlo hace tiempo, además de tener una razón personal para forjar la espada. Alan dice que volverán en 10 días, y el trío abandona el taller. Noel recuerda su infancia, cuando observaba a una heroína forjar espadas, y como aquella mujer siempre sonreía, disfrutando del trabajo como si fuera un juego. Pensativa, la herrera murmura que han pasado 3 años desde la última vez que se vieron. Mientras tanto, Alan pregunta qué harán ahora, y Liz comenta que nunca había visto a Noel tan entusiasmada, así que no deberían molestarla. Beatrice sugiere ir a algún lugar tranquilo, algo sospechosa, pregunta si él no quiere hacerlo, y el joven se defiende diciendo que sí. Alan también menciona que deben ocuparse de los asuntos que tenían pendientes en la ciudad, en lugar de preocuparse tanto por él. Las dos mujeres guardan silencio, y Beatrice dice que no es justo mantenerse calladas, pues él no sabe nada, así que le contará lo sucedido. Revela que el general falleció hace 3 meses, dejando a Alan sorprendido, quien pregunta qué quiere decir con eso. La caballera explica que la habilidad del general era una de las más fuertes del reino, capaz de aumentar el poder de combate de todos los soldados bajo su mando, además de ser más fuerte que cualquiera de ellos. Beatrice comenta que ni ella ni Liz pueden hacer nada al respecto, y que tampoco deberían involucrar a Alan. El joven reflexiona que, sin un general, los países aliados podrían invadir las tierras, y que la casa Westfeld, en el extremo sur, no podría ayudar. Si eso ocurre, el reino está condenado. Aunque podría rehusarse y disfrutar de días tranquilos, sabe que Beatrice y Liz podrían perder el lugar donde nacieron. Decidido, el joven dice que no sabe cómo será útil, pero pueden contar con él para resolver el problema. Las dos le agradecen, y curioso, Alan pregunta cómo murió el general. Liz explica que, al encontrar extraño que no se hubiera despertado, su esposa entró en la habitación y halló su cuerpo sin la parte superior. Dice que no lograron descubrir quién lo hizo ni por qué. Alan pregunta si no notaron nada anormal, mágico o relacionado con alguna habilidad, y Liz responde que solo encontraron rastros de las habilidades de los guardias. El joven pregunta si existe la posibilidad de que los demonios estén involucrados, y Beatrice comenta que hay información de que uno de ellos posee una técnica similar a la del general, aunque esas criaturas suelen preferir el combate directo. Los llaman demonios por conveniencia, ya que son seres misteriosos y la mayoría ya han sido eliminados, por lo que se sabe poco de ellos. Alan pregunta si alguien podría estar colaborando con ellos, y Liz responde que no sabe de quién sospechar, ya que en la ciudad viven varias razas. Él propone reunir información y se pregunta si no resultaría sospechoso preguntar abiertamente por el caso. También comenta que, al ser miembro de la familia Westfeld, le resultaría difícil investigar directamente, pero Beatrice dice que ya realizaron un interrogatorio y descartaron a los Westfeld como sospechosos, incluso aunque vivan cerca de la frontera con los demonios. Alan se sorprende, pues no había pensado que pudieran sospechar de ellos. Luego pregunta por qué Liz está con Beatrice, y la chica responde que tiene algunas sospechas tras investigar el asunto. Alan quiere saber quién es el sospechoso, pero Liz dice que hablará de ello más tarde, recordándole que están en un lugar lleno de gente. El joven comenta que sospecha que alguien en la ciudad está involucrado. Beatrice dice que solo llegaron a esa conclusión gracias a él y que cuentan con su ayuda. Los tres deciden hospedarse en una posada muy lujosa. Alan dice que no esperaba un lugar así, con tantas habitaciones, mientras Beatrice se muestra sorprendida por el gran y elegante salón. Sonriendo, el joven comenta que nadie imaginaría que lograría reunir tanto dinero. Unas horas antes, Alan había ido a la sucursal del Gremio Rivera, donde se realizan misiones para clientes, se entregan materiales, se gestionan ventas y los aventureros reciben encargos en un área especial. Son recibidos por la secretaria del gremio, y el joven dice que quiere vender materiales. Ella le pide que muestre el material y su identificación, pero al no tener una, Alan le pide a Beatrice que use la suya.
La mujer acepta y dice que usará su tarjeta y que pagará la mitad de la comisión como agradecimiento. Alan coloca el material sobre la mesa y la secretaria le pide que espere mientras lo evalúa. El joven piensa que debe tener un don divino para valorar objetos. Al poco tiempo, la mujer regresa y le pregunta dónde consiguió eso, y él, incómodo, ríe sin saber cómo responder. La secretaria se sorprende al ver que el material es una escama de dragón, y aún más cuando ve la tarjeta de Beatrice, diciendo que pertenece a la doncella plateada. Alan pregunta por el apodo, y Beatrice explica que lo recibió por su armadura y su trabajo como aventurera. Enclosole se sorprende por el sobrenombre, aunque sabía de su trabajo nocturno los fines de semana, comenta que es la primera vez que lo oye. Beatrice explica que incluso los fines de semana usa la armadura para no olvidar que sirve a Liz, y para molestarla, Alan dice que ni en fines de semana se olvida de ella, a lo que la mujer responde que ya le han dicho eso unas 100 veces. Mientras tanto, la secretaria sigue atónita, sin poder creer lo que ve. Liz pregunta quién le dijo a Beatrice que nunca la olvida, y la caballera responde que fue el señor Alfred, el tío de Liz, quien falleció hace 5 años. Beatrice añade que otro conocido se lo mencionó varias veces, y Liz comenta que Beatrice es muy fuerte, por lo que todos la conocen. La secretaria se disculpa por la demora, pero dice que no puede evaluar un objeto tan raro y necesita una consulta. Corre a buscar al director, gritando que hay una escama de dragón. Una voz detrás de ellos llama su atención, un hombre anciano, vestido elegantemente y acompañado de una joven, les dice que no se preocupen, que la gente rara vez se interesa tanto por las historias de aventureros. Sonriente, el hombre se disculpa por la pregunta, pero explica que escuchó el grito de su secretaria y no pudo ignorarlo. También dice que su acompañante parece interesada en ellos. La chica pregunta si vienen del sur, y Alan piensa que tiene rasgos de una amazona, una raza guerrera y cautelosa que vive en el continente meridional. La joven pregunta si no parecen aventureros, y el hombre comenta que escucharon sobre la escama de dragón, lo cual es una historia de aventura impresionante. El hombre pregunta a Alan si obtuvo la escama él solo o si los tres lo hicieron juntos, y luego si alguno de ellos es un héroe. Sonriendo, dice que el joven tiene una mirada brillante, digna del más alto elogio, y que tiene muchas cosas que decir. Alan responde que es un placer, y los tres se despiden del dúo. Mientras pasan junto al hombre, Liz mira hacia atrás, notando la extraña mirada de él y de su acompañante. Mientras tanto, Noel trabaja incansablemente para forjar la nueva espada sagrada de Alan. Sabe que está agotada, pero no puede detenerse, recordando cómo su antigua maestra herrera nunca se rindió, incluso cuando las cosas se volvían difíciles. Por eso, decide resistir. Con determinación, la joven dice que podrá forjar una espada que superará el poder de una espada sagrada. Alan llega y se disculpa con Liz y Beatrice por haber regresado tan tarde, pero la caballera le dice que no han esperado mucho. También le comenta que no obtuvieron ninguna pista sobre el criminal, y Liz se disculpa, aunque él dice que no es necesario. El joven explica que no pudo conseguir información en el gremio, pero escuchó rumores sobre alguien en los bosques del sur. Liz dice haber oído lo mismo, que algo peligroso está ocurriendo allí y que ningún residente local ha regresado. Pensativo, Alan dice que sintió una fuerza poderosa que no puede describir, pero que parece que alguien intenta confundirlos. Pasan 10 días, y los tres van al taller de Noel como lo habían planeado. Al llegar, encuentran a la herrera desmayada en el suelo. Al ver que Liz y Beatrice permanecen tranquilas, Alan se da cuenta de que no es la primera vez que sucede. Con Noel recostada en su regazo, Liz dice que ya sospechaba que algo así ocurriría y que, por más que se lo dijera, la chica siempre hace las cosas a su manera. Tocando su rostro, Liz comenta que, cuando despierte, hablarán, y entonces una luz ilumina a Noel. Alan la observa con curiosidad, y Beatrice dice que le sorprende que él no comente nada sobre eso. Sonriendo, el joven dice que le interesan otras cosas mientras observa las 3 espadas forjadas. Una de las nuevas espadas de Alan es oscura y poderosa. El joven la prueba, realizando algunos cortes mientras Noel lo observa. La chica le pregunta qué opina, y él simplemente responde que encaja bien en sus manos, pero la respuesta no la satisface. Noel explica que forjó 3 espadas para que pudiera elegir la mejor. En lugar de responder directamente, Alan le pregunta cómo se siente y le advierte que, si se desmaya de nuevo, Liz se enfadará mucho con ella, lo que pone nerviosa a la herrera. Ella dice que está bien y que solo quiere su opinión sobre las espadas. Alan comenta que no puede determinar cuál es la mejor sin probarlas en combate. La chica repite sus palabras mientras ambos caminan,
y él dice que buscará a alguien con quien luchar, ya que ella está interesada en su opinión. Noel le dice que aproveche mientras el hierro está caliente. Alan dice que debe haber derrotado ya a muchos monstruos y que quizá pueda continuar un poco más con ese trabajo. Entonces Noel comenta, con cierta ironía, que el chico la invitó a adentrarse en el bosque y no dijo nada más, pero él aclara que ya le había explicado que iba a un lugar donde había encontrado un monstruo adecuado para probar las armas. Le pregunta si tenía otras intenciones, y Noel responde que Alan es demasiado despreocupado. Sonriendo, el joven dice que es porque no tiene malas intenciones. Prueba la espada, agitándola con el poder del cántico vinculante de la espada. La criatura que vinieron a enfrentar está dormida. Noel pregunta qué tipo de monstruo es, y el joven dice que es el que atacó el bosque y que pronto hará lo mismo en la ciudad. Ella comenta que le gustaría usar su espada al menos una vez, aunque no tenga ninguna posibilidad contra él. Usando su visión especial, Alan analiza a la bestia y descubre que su poder anula ataques por debajo de cierto nivel. Noel dice que sabía que el monstruo existía, pero nunca lo había visto, y además piensa que será la mejor manera de probar la eficacia del arma. Añade que, ahora que sabe qué fallas tiene la espada, podrá perfeccionarla. El joven le pregunta si confía en él, y sonriendo, ella asiente. A la distancia, la amazona los observa, recuerda lo que le dijeron, que el chico era insignificante, y duda si debería informar lo que está viendo, pero al final piensa que no importa. De vuelta en el taller, Noel llora mientras observa sus espadas y piensa que debe hacer algo para mejorarlas. Recuerda a su antigua maestra herrera, que murió intentando salvarla cuando ella era solo una niña. Por eso, Noel quiere forjar una espada sagrada. Ahora, frente al monstruo, dice que antes de entregarle la espada a Alan, atacará para probarla. Noel lanza un golpe, despertando a la bestia, que, furiosa, la derriba de un solo ataque. Herida y cubierta en su propia sangre, no siente su cuerpo, pero se consuela pensando que, si muere, la otra espada de Alan sigue en el taller y él podrá vencer a la criatura. Sin embargo, siente decepción, convencida de que la bestia es demasiado poderosa. Aún así, intenta tomar la espada, pero alguien más la agarra antes. Un hombre analiza el arma diciendo que no es una obra maestra impresionante, aunque quizá habría podido herir al monstruo, sin embargo, concluye que la espada es mediocre. El hombre del traje y el sombrero sostiene el arma mientras la bestia se encuentra detrás de él. Noel intenta decir algo, y el hombre parece ligeramente sorprendido de que la chica aún pueda hablar. Él dice que no esperaba que ella lo encontrara primero, y la confundida Noel le pregunta qué quiere decir con eso. Entonces el hombre revela que nunca tuvo la intención de atacar la ciudad, que su verdadero objetivo desde el principio era ella. Noel pregunta si esa fue la razón por la que aquella criatura apareció hace 3 años, y el hombre responde que sí, que fue él quien envió a la bestia en el pasado, aunque el objetivo entonces era el enano. Explica que lo hizo porque la herrera representaba un peligro. Analizando la espada, comenta que nota cierta semejanza y pregunta si Noel era la discípula de la antigua herrera. Sintiéndose poderoso junto a la bestia, dice que tanto maestra como discípula serán eliminadas por el monstruo. Añade que si termina con la chica, podrá quedarse con su espada. Después le hace una oferta, que se una a él, prometiendo tratarla bien. También dice que su compañera es parecida a Noel y le pregunta si necesita tiempo para pensarlo. Sin rendirse, la joven responde que no necesita su oferta. El hombre dice entonces que rezará por ella en su próxima vida y ordena a la bestia Fenrir que la devore. Noel cierra los ojos esperando el golpe final, pero justo cuando la criatura avanza, Alan aparece en el campo de batalla y la defiende. El joven se disculpa por haber tardado tanto. Noel, sorprendida, nota la espada negra en su mano. Él explica que fue a su casa y no la encontró, así que siguió su intuición y resultó tener razón. El hombre dice que no esperaba que apareciera, pero que ahora las cosas se han puesto interesantes. Le pregunta si todo eso tiene algo que ver con el don de Alan y lamenta no tener un pasatiempo que lo haga tan interesante. Afirma que, incluso con su poder, el joven no podrá eliminar a Fenrir, y por tanto tampoco podrá derrotarlo. Luego le ofrece un trato, irse con él a cambio de perdonarle la vida a Noel. Aún en el suelo, la chica grita que no se preocupe por ella. Confiado, Alan dice que no hay razón para aceptar semejante trato, por lo que el hombre ordena a la bestia devorarlo también. Levantando su espada, el muchacho invoca la autoridad de la espada, división en 2, lo que asusta al monstruo, que huye. Probando su arma, Alan dice que es incluso mejor de lo que esperaba.
El hombre, aterrorizado, también escapa, y el joven comenta que es sabio huir cuando no se puede ganar. Llorando en el suelo, Noel le pide que lo persiga, diciendo que ese hombre le arrebató a alguien importante. Pero Alan dice que no puede hacerlo, porque primero debe ocuparse de algo más importante. En ese momento, la amazona camina por las calles de noche, recordando cómo su maestro le ordenó eliminar a Liz y llevarla con él, advirtiéndole que si fallaba en su misión ya sabía cuál sería su castigo. Aunque no quiere hacerlo, la amazona sabe que debe cumplir sus órdenes. Encuentra a Liz, pero antes de poder actuar, es golpeada y cae inconsciente. Beatrice le pregunta a Liz por qué salió de la habitación, y ella responde que debía servir como señuelo. La amazona intenta liberarse, pero Beatrice la inmoviliza y le ordena quedarse quieta. Liz extiende su mano hacia la chica y le pide que le cuente su historia. Atan a la amazona a una silla, Liz mira hacia la puerta y ve llegar a Alan cargando a Noel. La joven corre hacia él. Más tarde, Alan se encuentra en el mercado comprando unas manzanas. Le pregunta al vendedor si han estado pasando muchas personas por allí, y el hombre, sin sospechar, responde que sí, sorprendiéndolo. El vendedor dice que la gente ha vuelto porque los monstruos del bosque se han calmado, y que el gremio está en caos porque alguien con grandes habilidades hizo posible que estuvieran a salvo. Alan regresa al taller y es recibido por la amazona, que tímidamente le da la bienvenida. Al entregarle las bolsas, le dice que debería sonreír al atender a los clientes. Noel le pregunta si le interesa la chica, ya que siempre aparece en el taller, pero Alan responde que es ella quien se interesa por la amazona. Noel dice que quiere hacerse responsable de la joven. Beatrice y Liz entran en ese momento, y la caballera dice que la amazona intentó eliminar a la princesa, pero Liz aclara que no piensa castigarla y que probablemente solo seguía las órdenes de aquel hombre, por lo que deberían obtener información de ella. También dice que sospecha que ese hombre está implicado en lo ocurrido con el general, y Beatrice coincide, ya que sería una gran ventaja saberlo. Noel pregunta a la amazona si fue amenazada por el hombre, si lo hizo porque él le ordenó convertirse en suya cuando estuviera a punto de morir. Acariciándole el cabello, le dice que hizo lo mejor que pudo y que debió ser muy difícil, lo que hace que la chica comience a llorar. Alan comenta que debería visitar a la amazona todos los días, ya que el hombre debió usar algún tipo de vínculo maestro-sirviente, y teme que cortar ese poder haya tenido algún efecto en ella. Noel le agradece, y el joven dice que tiene otra tarea que atender. Milín le agradece con una sonrisa antes de que él se marche. Noel dice que la próxima vez le mostrará cómo usar el material que trajo, y él sonríe diciendo que lo esperará con gusto. En un bosque, el hombre del sombrero piensa en el increíble poder de Alan mientras corre, decidido a informar a alguien más y considerando la idea de huir del país. De repente, alguien lo ataca, haciéndolo caer al suelo mientras tose sangre. Alan está frente a él, con su espada goteando el fluido del hombre. En la ciudad, varios carteles anuncian que el gremio necesita cazadores. Alan se reúne con la secretaria, quien le dice que están muy ocupados y le pregunta si quiere ayudarla. Él piensa en negarse, pero ella dice que la situación es culpa suya. Tratando de defenderse, Alan explica que solo recolectó materiales y eliminó monstruos, pero la secretaria, irritada, responde que el problema son precisamente los materiales, ya que no son normales, son del tipo que solo aparece una vez cada 300 años. Llorando de desesperación, dice que ni los tasadores pudieron resolverlo y que tardarán al menos un mes en reunir el dinero. Pensativo, Alan dice que con ese dinero podría pagar la posada, y animada, la mujer le comenta que incluso podría comprar una casa. Intrigado, pregunta cómo sería eso, y ella explica que, si hace la transacción a través del gremio, se lo descontarán del dinero que le deben. El joven dice que es una buena idea y se imagina cómo sería tener su propia casa y vivir una vida tranquila. Alan dice que lo pensará, lo que alegra a la secretaria, pues le facilitará su trabajo. Cambiando de tema, él pregunta si ha escuchado alguna historia interesante, ya que no sabe nada nuevo desde su pelea con aquel hombre. Pensativa, la secretaria dice que el bosque está en calma, pero oyó un rumor sobre alguien famoso que murió hace años. Alan pregunta quién, y la mujer susurra que se trata de Alfred Bavrastam, el hermano menor del rey, quien tenía derecho a sucederlo, pero renunció al trono porque no quería luchar contra su hermano. La secretaria añade que otro rumor dice que nunca se halló su cuerpo en el lugar donde murió. Alan dice que existe una gran posibilidad de que siga vivo y pregunta por qué le cuenta eso. La mujer responde que pensó que a sus compañeras les encantaría oír la noticia.
Alan le cuenta a Liz, quien queda impactada, y Beatrice explica que la razón por la que están en la ciudad no es solo por el general Sobin. Pidiendo disculpas por no haberlo dicho antes, Liz revela que ha escuchado varios rumores sobre alguien que se parece mucho a su tío, y que los rumores comenzaron precisamente en la ciudad. Alan pregunta por qué fueron atacados, y ella responde que su tío fue asesinado por monstruos justo frente a ella, su cuerpo partido en dos. Dice que durante la batalla, cuando los nobles luchaban contra las bestias, el suelo se abrió y su tío herido cayó, sin que su cuerpo volviera a encontrarse. Liz explica que en ese momento aún no había despertado su poder de sanación, así que no pudo hacer nada. Beatrice añade que Liz todavía se estaba recuperando de lo ocurrido cuando escucharon el rumor de que su tío seguía con vida. La preocupación de Liz era que Alfred pudiera estar escondiéndose para planear una venganza contra la familia real que lo había tratado mal. Alan dice que eso no es posible, ya que fue él mismo quien renunció a su derecho al trono. Llorando, Liz dice que su tío siempre fue amable con ella y con su padre. El joven responde que si ella está preocupada, entonces deberían averiguar más sobre esa historia. Con el mapa en la mano, Alan dice que ya tiene la ubicación del pueblo. Se preparan para el viaje en carruaje y él calcula que tardarán unos 7 días en llegar, lo que lo convierte en un trayecto largo. Liz dice que está muy feliz de que Alan los acompañe, él le pregunta si realmente lo está, y ella asiente con confianza. El joven comenta que, a pesar de haber trabajado mucho, los días en la posada fueron bastante caros y que probablemente no habrá muchos monstruos en el camino. Liz dice que eso será una buena oportunidad para relajarse. Beatrice aparece y dice que todo está listo para partir. Durante el viaje, las chicas van dentro del carruaje mientras Alan duerme arriba, sobre el techo. Liz lo observa descansando y se sorprende cuando él le muestra un pequeño pájaro. Alan comenta que las aves de esa zona parecen amistosas y le ofrece una, extendiendo la mano mientras ella se inclina para tomarla. Desde dentro, Beatrice le advierte que es peligroso asomarse tanto por la ventana. Alegre, Liz le pregunta a Alan cómo se ve el paisaje desde arriba, y él le pregunta si quiere verlo. La chica acepta, y él la ayuda a subir mientras Beatrice les pide que tengan cuidado. Sentados uno junto al otro, Alan le pregunta cómo se siente el viento, y ella responde que es agradable y que el cielo también es hermoso. El pajarito se posa a su lado, y Liz dice que si no fuera por ese viaje, nunca habría visto cosas así. Luego le dice a Alan que estará otra vez bajo su cuidado, a lo que él responde que es lo mismo para él. Detienen el carruaje, y mientras Alan prepara una fogata para cocinar, las chicas se bañan en una fuente termal cercana. Disfrutando del baño, se sienten relajadas y felices. Liz comenta que todo eso es gracias a ellos dos, pero Beatrice dice que tanto ella como Alan están allí por voluntad propia. La princesa sonríe y dice que aún así le gustaría ser útil. Añade que nunca imaginó que terminarían bañándose juntas cuando estaban en la ciudad. Limpias y vestidas, regresan al campamento donde Alan las espera sonriendo. Liz le dice que disfrutó mucho del baño, y él se alegra al oírlo, pidiéndole que espere a que la cena esté lista. Ella se ofrece a ayudar, pero Beatrice le dice que no debería hacerlo porque podría cortarse. Liz protesta diciendo que no es tan torpe como para eso. Para resolverlo, Alan dice que la ayuda de Liz será bienvenida y le pide a Beatrice que cuide la olla mientras ellos cortan las verduras. Alan le enseña a Liz cómo sostener y cortar correctamente los vegetales, aunque aún no domina la técnica, él le dice que no se preocupe. Los tres se sientan alrededor del fuego, cenando y observando el mapa. Beatrice nota que Liz se ha quedado dormida, la levanta en brazos y agradece a Alan, diciendo que la chica se sintió muy feliz mientras cocinaba, cumpliendo su deseo de ayudar. Mirando las estrellas, Alan dice que lo que siempre anheló, una vida pacífica y feliz, finalmente se ha hecho realidad. Entonces recuerda el pasado, cuando él y su hermano eran niños. Su madre yace en un ataúd cubierto de flores. Su hermano menor le pregunta por qué su madre está durmiendo, y Alan le explica que ha fallecido. Llorando, el niño pregunta por qué, y Alan le dice que eso le ocurre a todos algún día. Luego lo lleva por la casa hasta un gran salón donde ven a su padre llorando por la pérdida de su esposa. Alan acaricia la cabeza de su hermano pequeño, y el niño comprende que su madre nunca volverá. El joven Alan es elogiado por su padre, lo que entristece un poco a su hermano por la atención que recibe. El niño recoge una piedra bonita en la playa y se la muestra a Alan, pero su padre le dice que no lo moleste, y aunque el pequeño intenta disculparse, el hombre lo llama un inútil. El niño deja caer la piedra al suelo y corre llorando.
Más tarde, mientras Alan estudia, su hermano entra en la habitación y le pregunta si no puede dormir. Le pregunta si él también es un fracaso. Alan, sorprendido, quiere saber por qué dice eso, e intenta explicarle que el valor de una persona no lo determina la opinión de otros. Pero Brad, llorando, dice que su padre lo llamó un fracasado y que Alan miente. Su padre aparece acompañado por una mujer, quien dice que Brad siempre está jugando, mientras Alan es admirable y pronto se convertirá en el jefe de la familia. Más tarde, Brad se sienta en la arena de la playa, y Alan llega preguntando qué ha pasado, diciéndole que deberían volver porque está oscureciendo, pero el niño se niega a tomar su mano y sale corriendo. Días después, Brad sube de nivel antes que su hermano, lo que sorprende a su padre. El hombre dice que eso es lo que espera de su hijo, y Brad se da cuenta de que su amabilidad es falsa, pero aún así se siente feliz. Desde ese día, fue Alan quien comenzó a ser llamado fracasado. Brett le preguntó a Alan si no le importaba que lo llamaran inútil. En otra discusión, dijo que, aunque había subido de nivel, su estatus nunca cambió y que no veía qué valor tenían esos números ridículos. Brett gritó que Alan se estaba burlando de él igual que su padre, y que, sin importar cuántas veces lo llamaran fracasado, el joven actuaba como si nada hubiera pasado. Conteniendo las lágrimas, Brad dijo que había ido demasiado lejos y que demostraría ser mejor que su hermano, convirtiéndose en el próximo jefe de la familia Besfell. Alan trató de llamarlo, pero el chico simplemente le dio la espalda. Le dijo que estaba seguro de que sería el mejor, a menos que cometiera un error. Esa noche, Brad no pudo dormir. Golpeó su almohada con frustración, extendió su mano e invocó el poder mano del héroe titiritero, de la muñeca de héroe. Hilos de energía funeraria se extendieron desde su palma, controlando a sus marionetas humanas. Les ordenó traerle la ropa y vestirlo. Decidido, el joven pensó que no permitiría que Alan siguiera viviendo allí. Vestido, salió de la habitación convencido de que no era un perdedor ni cometía errores, y que él sería quien lideraría la familia. Recordó las palabras de su hermano, cuando le dijo que si alguna vez se equivocaba, él lo detendría. Abrió la puerta del gran salón y fue recibido por su padre, quien, sonriendo, le dijo que el arzobispo finalmente había tenido éxito y que ahora comenzaría su venganza contra el dios del país. De vuelta al presente, los tres llegan al pueblo. Alan ayuda a Liz a bajar del carruaje, sonriendo, dice que es un lugar muy pacífico, y Beatrice comenta que allí fue donde nació Alfred y que espera escuchar noticias suyas y del general Chauvin. Una mujer que escucha la conversación les pregunta si son viajeros, ya que es raro ver forasteros en un sitio tan remoto. Aprovechando la oportunidad, Alan responde que están buscando a alguien y le dice que buscan al tío de Liz, desaparecido hace 5 años. La mujer comenta que ha vivido en el pueblo por años junto a algunos viejos amigos, pero que nunca ha escuchado ese rumor, aunque sugiere que hablen con el jefe del pueblo. Les señala el camino, y pronto son recibidos por el anciano jefe, quien les agradece por venir. Les pregunta qué desean saber, y Beatrice le explica toda la historia, mencionando que Alfred trataba a su sobrina como a una hija. Liz dice que desea encontrarlo y hablar con él, suplicando, le pide al hombre que si sabe algo, se lo diga, y le pregunta si alguien ha visitado recientemente el pueblo. Pero el jefe responde que quisiera ayudar, aunque no puede hablar de lo que desconoce. Beatrice pregunta si hay alguna historia sobre alguien que desapareció y luego fue hallado allí, y el hombre responde que el pueblo está muy aislado, por lo que si algo así hubiera ocurrido, él lo sabría. Beatrice acepta que no hay más que discutir. El hombre los sorprende invitándolos a quedarse en su casa, ofreciéndola como disculpa, diciendo que es demasiado grande para un anciano y que no encontrarán posada en el pueblo. Además, menciona que pronto habrá un festival y los invita a unirse si quieren. Liz dice que le encantan los festivales, y el anciano sonríe diciendo que es un placer conocerlos. Alan le agradece y dice que les estará en deuda. Esa noche, Alan nota a Liz silenciosa y triste. Ella recuerda su infancia, cuando su tío jugaba con ella y eran muy felices. Luego, su memoria cambia al día del accidente en el que se creyó que su tío había muerto. Liz duerme soñando con él, en su sueño, le pregunta si el rey intenta eliminarla y, llorando, le suplica que le diga por qué su padre haría eso. El hombre le da la espalda, y ella ruega que no la abandone. Liz se despierta llorando, deseando saber la verdad, incluso si es dolorosa. Al día siguiente, la gente del pueblo se viste con trajes para el festival, mientras el trío permanece con su ropa normal. Beatrice comenta que el festival es peculiar, y Alan explica que se llama el Festival de los Muertos, lo que despierta la curiosidad de Liz.
El joven le explica que se celebra para dar la bienvenida a los espíritus de quienes han fallecido, y menciona un rumor de que Alfred y el general Chauvin fueron vistos como fantasmas. Con esa noticia, Liz se llena de esperanza, pensando que podrían encontrar algo. Beatrice comenta que el ambiente es muy animado. El jefe del pueblo aparece y explica que la regla del festival es no estar triste. Dice que todos se visten como los muertos porque el propósito principal es reconfortar a las almas y mantener feliz al pueblo. Alan le pregunta si necesita ayuda, pero el anciano la rechaza amablemente, explicando que el festival comienza al anochecer. Una vez que el jefe se marcha, Beatrice comenta que todo es muy extraño y divertido, ya que en su país el contacto con los muertos está estrictamente prohibido, pero siente que este festival da la impresión de traerlos de vuelta a la vida. Con ironía, añade que no sería raro si el pueblo acabara siendo quemado, como siempre ocurre con los lugares bendecidos. Alan recuerda que es un sitio aislado y le pregunta si, como caballera, puede aceptar eso, a lo que ella responde que ahora está en una misión y que dejará las cosas como están. Los aldeanos disfrutan del festival mientras los tres observan la alegría general. Alan, sin embargo, está pensativo, más allá del saludo del jefe y los disfraces, no hay ningún tipo de ritual. Un hombre se acerca e invita al grupo a participar. Liz dice que prefiere descansar, por lo que el hombre invita a Beatrice a bailar. Ella duda, pero Liz la empuja suavemente y le dice que se divierta. Sonriendo, observa cómo bailan, pero de pronto algo capta su atención. Escucha una voz que la llama por su nombre. Frente a ella aparece Alfred, y Liz rompe a llorar, incapaz de creer lo que ve. El hombre se aleja, y Liz grita pidiéndole que espere. Busca con la mirada a Beatrice y a Alan, pero no los encuentra, así que corre tras él hacia el bosque. Alfred le dice que no debió venir sola. Con lágrimas en los ojos, Liz responde que no necesita precauciones para buscar a su familia, que extraña a su tío. Riendo, el hombre dice que solo es su tío, y que su hermano, el rey, siempre temió tener que explicarle algún día que él no era su verdadero padre. Alfred le pregunta si tiene algo que quiera saber, y ella dice que sí, muchas cosas, pero principalmente quiere saber por qué su padre intentó eliminarla. El hombre responde que es un rey y que actúa conforme a la situación. Le explica que, como princesa, su padre nunca le permitiría viajar sin escolta, y sin embargo está allí, lejos de palacio y habiendo sido atacada. Luego revela que el rey tiene a 5 personas como objetivos, y que Liz es una de ellas. Las personas con dones especiales están en peligro. Preocupado, Alfred dice que ella posee el mismo don que tenía el general, el poder de la voluntad divina. Liz recuerda cuando estaban en la capital investigando al general y Beatrice le preguntó si alguien la vigilaba. Al confirmar que sí, la caballera dijo que llamaría a los guardias y se mantendría alerta. Ahora, llorando, Liz comprende que todo encaja, aunque le cuesta creerlo, y pregunta por qué deben eliminar a quienes tienen dones. Alfred explica que ella es una marioneta divina y que los dones son regalos otorgados por Dios según su voluntad. Dice que esos poderes pueden derrotar monstruos y ser armas poderosas que traen la victoria, y le revela que ella es una santa, una portadora de revelaciones divinas. Afirma que su poder es un recipiente de Dios, con habilidades milagrosas bajo su control. Luego hace una gran revelación, su don puede influir en las personas y, si quisiera, podría controlar todo el reino. Es su elección hacerlo o no. Sin embargo, dice que su existencia, y la de todos los que poseen dones, representa una amenaza, especialmente la suya, porque posee el poder de la voluntad divina. Liz, temblando, responde que ella está guiada por esa misma voluntad divina. Pero es para evitar que las personas vivan vidas miserables, dice Liz, preguntando qué hay de malo en garantizar que la gente no viva sin felicidad. Alfred responde que las personas deben actuar por su propia voluntad y no por la de los dioses, y que por esa razón su padre decidió eliminar a los portadores de dones, para que todo volviera al control de la humanidad. Preocupado, el hombre explica que no desea que su sobrina sea eliminada, por lo que tiene una propuesta para ella. Extendiendo su mano, le dice que deberían derrotar al rey juntos. Carroles, con lágrimas en los ojos, se disculpa y responde que todo puede resolverse hablando. Alfred le dice que es demasiado amable, y que esa bondad la destruirá a ella y a quienes la quieren. Liz le recuerda que fue él quien le enseñó que lo más importante es creer en las personas. Alfred pregunta si realmente dijo eso, y ella asiente. Entonces él sonríe de forma extraña y su voz cambia. Liz lo llama, confundida, pero el hombre le dice que no se preocupe, que estará muy bien para él. Desenvainando su espada, avanza hacia ella y le ordena quedarse quieta.
La muchacha le suplica a su tío que se detenga y cierra los ojos, esperando el golpe. En ese instante, Alan aparece frente a ella, interceptando el ataque y desviando la espada de Alfred. Molesto, el hombre le dice que no interfiera, y Alan responde que fue él quien interrumpió su paz. Liz, temblando, pregunta cómo supo dónde estaba, y él le explica que había estado vigilándola. Alfred pregunta si él es Alan, el antiguo prometido de su sobrina, el inútil. El joven responde que Alfred parece una marioneta, alguien que no actúa por voluntad propia, y entonces invoca la autoridad de la espada, fin del mundo. Con su dominio espiritual, Alan se lanza contra el hombre. Alfred cae al suelo y de su cuerpo escapa una extraña niebla oscura. Liz, asustada, le pregunta qué hizo, y el joven contesta que rompió el hechizo que lo controlaba. Luego se inclina sobre el cuerpo inmóvil y pregunta si funcionó, admitiendo que nunca antes había liberado a alguien de un hechizo. Alfred se pone de pie, sintiendo que puede moverse por su propia voluntad. Liz llora al ver que su tío ha vuelto a la normalidad. El hombre, todavía débil, dice que Alan rompió la magia que lo controlaba y le pide perdón a su sobrina, jurando que jamás habría intentado eliminarla por voluntad propia. Añade, sin embargo, que no fue el rey quien ordenó su muerte. Los tres quedan sorprendidos cuando Alfred confiesa que guardaba resentimiento hacia la familia real y que, en busca de venganza, los traicionó mientras trabajaba para ellos, siendo posteriormente eliminado. Alfred explica que comprendió demasiado tarde que había sido manipulado. Liz le pregunta quién lo utilizó, y el hombre responde que fueron los demonios. Les advierte que deben huir cuanto antes, pues el hechicero que lanzó el conjuro ya debe haber notado que fue roto. Antes de que se marchen, mira a Alan y le pide dos favores, el primero, que cuide de Liz, a lo que el joven responde que ya lo haría sin necesidad de pedírselo. El segundo, que luche contra él. Alan acepta sin dudar, y Liz pregunta por qué no parece sorprendido. Él explica que lo esperaba, porque Alfred está confiando a su sobrina a su cuidado, y necesita demostrar que es digno de esa confianza. Desenvainando su espada, Alfred sonríe satisfecho y le pide al chico que luche contra él no como un enemigo, sino como un caballero. Alan dice que se siente mal por pelear con alguien que acaba de recuperar su libertad, pero Alfred asegura con orgullo que aún tiene fuerza de sobra. Mientras los dos cruzan espadas, Liz recuerda su infancia, cuando su tío le prometió que cuidaría de ella hasta que apareciera alguien más fuerte. Esa misma noche, el pueblo celebra con alegría el Festival de los Muertos, la única noche en la que los vivos y los espíritus pueden reunirse y bailar. Alan da lo mejor de sí en el combate, empuña su espada del cataclismo y utiliza la técnica suprema luz final. Con un golpe rápido y poderoso, derriba a Alfred. Liz corre hacia él llorando. El hombre, tendido en el suelo, lamenta haberla hecho llorar, pero le dice que ese es su final, que puede descansar en paz como caballero y como hombre. Recordando los días con su sobrina, Alfred dice que nunca tuvo hijos, pero que Liz fue como una hija para él, y que fue feliz cada vez que lo llamó padre. La joven, sollozando, le dice que lo ama profundamente. Con su último aliento, Alfred le desea que sea muy feliz, y luego cierra los ojos, muriendo mientras las llamas del festival se apagan. Con el fin de las llamas, el festival concluye, y los espíritus regresan al inframundo. La vida vuelve a la normalidad. Alan, en silencio, se da la vuelta al notar que el jefe del pueblo se acerca. El anciano le pregunta cuándo se dio cuenta de la verdad, y el joven responde que lo supo desde el principio. Alan sabía que los habitantes del pueblo eran muertos controlados por el jefe, a quien llamaban el nigromante. El viejo pregunta por qué no hizo nada sabiendo eso, y Alan responde que no quería intervenir sin estar seguro de que aquello fuera realmente malo. Aunque el pueblo era pacífico, el joven dice que, a pesar de que el jefe era un demonio, no podía simplemente juzgarlo como a un ser malvado. El jefe del pueblo dice que el joven es demasiado tolerante y que sería un excelente peón, alguien que oculta bien sus verdaderas habilidades. Aún así, advierte que no podrá resistir a los muertos. Los difuntos comienzan a rodear a Alan, moviéndose como marionetas, controlados por hilos de energía que salen de la mano del anciano. El jefe explica que esas criaturas no sienten dolor y pueden moverse incluso si pierden partes de su cuerpo, y añade que no sabe cuánto tiempo podrá resistir el muchacho. Sin ganas de seguir hablando, Alan simplemente invoca su poder paradoja paralela, y con un solo corte deja al anciano herido en el suelo. Mirándolo fijamente en sus últimos momentos, el joven dice que está de mal humor y que los cuerpos y las almas de las personas no son juguetes con los que se pueda jugar. A la mañana siguiente, dentro del carruaje,
Beatrice dice que ya sabe todo lo que pasó la noche anterior. Riendo nerviosamente, Alan pregunta si va a regañarlo, pero la caballera de pronto grita, cuestionando por qué dijo algo en voz alta que lo hace sonar como un pervertido. Ella se culpa por lo ocurrido, diciendo que fue demasiado descuidada al tomar el carruaje y venir al pueblo, poniendo en peligro la vida de su señora. Pero Liz le dice que no es su culpa. Mientras tanto, Alan observa una piedra en su mano, la misma que el jefe del pueblo sostenía. Aunque parece metal, al mirarla más de cerca, no lo es. Recuerda las palabras de Alfred, que dijo que lo único que quedó de su cuerpo fue del cuello hacia abajo, habiendo muerto del mismo modo que el general. Con eso, el joven empieza a entender las piezas del misterio. De repente, Liz recibe una transmisión de su baliza de señal, y los tres se muestran curiosos por lo que sucede en la capital real. La chica lo sorprende al decir que el general ha sido visto en la capital de Caldia, la capital del reino de Adestiria. Los habitantes murmuran sobre el rumor, pero se callan al ver pasar a Edward Gashegar, comandante de la primera orden de caballeros del reino. El comandante le pregunta a su acompañante si ha oído los rumores sobre el general, pero le dicen que también han surgido otros. Sospechando que una organización está difundiendo noticias falsas, Edward ordena a sus subordinados que investiguen. Aún así, dice que en el fondo cree que el general realmente murió. Edward comenta que el general no era del tipo que esparciera rumores, pero su subcomandante responde que las personas pueden cambiar. El comandante dice que lo único importante es enfrentar la crisis que amenaza el futuro del país, aunque su compañero se preocupa por el don del general, capaz de obligar a otros a obedecer. Con firmeza, Edward declara que si el general se convierte en enemigo del reino, él mismo lo detendrá. Añade que, como nunca ha peleado en serio, esta será su oportunidad para demostrar quién es el más fuerte. El subcomandante piensa en el don de Edward, que puede anular las habilidades de otros, aunque sabe que la batalla no será fácil. Uno de los caballeros informa a Edward que los guardias vieron a una persona sospechosa, y el comandante ordena que lo guíen hasta ella. Entran al castillo y bajan por las escaleras, un hombre encapuchado es escoltado por los guardias. Este comenta que, si lo hubieran visto fuera del castillo, habría causado problemas. Antes de que pudiera decir algo más, Edward reconoce su voz, el hombre resulta ser su santidad, el arzobispo. Sorprendido, Edward le pregunta qué hace allí. El arzobispo responde que desea hablar con él en privado. Edward accede y pide a sus guardias que se retiren, aunque el subcomandante insiste en acompañarlo. El arzobispo les asegura que no habrá pelea, que solo quieren conversar y que regresará pronto. Mientras tanto, Pratt recibe un informe de otro agente encapuchado. El hombre le dice que la persona enviada logró atraer con éxito a Edward a su trampa. Aunque confiado, Pratt sabe que las cosas podrían salir mal si el plan falla. Aunque usó al arzobispo, sabe que el don del general Cyril es poderoso, y que el comandante no es enemigo del reino, ya que puede anular habilidades en un radio de 1 metro. Su preocupación es que Edward logre tener éxito. Otro informante encapuchado entra y reporta que el héroe ha llegado, Akira y la niña que salvó están en la capital. Akira, nerviosa, teme haber llegado en mal momento y le pide a la niña que no se pierda entre la multitud. La pequeña se aferra a su mano, temiendo quedarse sola, y Akira le promete que encontrará un lugar tranquilo. De pronto, la heroína nota que la están observando. Con confianza, pregunta a sus futuros oponentes si realmente creen que pueden derrotarla. Varios encapuchados salen de su escondite, uno de ellos dice que, aunque no pueden vencerla, sí pueden dañar a la niña. Akira se adelanta para protegerla, pero los enemigos afirman que la heroína no entiende la situación. De repente, la niña se lleva las manos a los oídos, gritando de dolor. Uno de los hombres dice que la niña ya ha sido atrapada en su técnica, que usa la vida como combustible para la autodestrucción. Akira abraza a la niña mientras ésta grita. El encapuchado chasquea los dedos y algo explota en otro lugar. El comandante Edward escucha el estruendo, pero el arzobispo finge no oír nada y le pide que continúen. Llegan al campo de entrenamiento, y Edward pregunta quién lo espera allí. El hombre responde que pronto lo sabrá y se despide. De repente, Edward siente una presencia, desenfunda su espada y logra bloquear un ataque. Sonriendo, pregunta si la intención asesina es lo único que Craig tiene. Dice que no se habían visto desde la muerte de su esposa y que solo Craig sería capaz de organizar un duelo sin previo aviso. El comandante le exige una explicación, ¿por qué usó al arzobispo para atraerlo allí? Craig, sonriendo, revela que su santidad está bajo su control. Edward, impactado, intenta comprender,
pero el hombre se lanza al ataque, diciéndole que lo llamó porque está interfiriendo en sus planes. Los habitantes del reino se alarman por el ruido y se preguntan qué está pasando. Todos se sorprenden cuando aparece el general Cyril, a quien creían muerto. El arzobispo se disculpa por su repentina aparición y dice que todos han sido engañados por Dios. Cyril añade que, aunque sabían que estaban siendo manipulados, no podían decirlo antes. El pueblo queda horrorizado por la revelación y exige explicaciones más claras. Cyril pregunta qué tipo de control les fue impuesto, y el arzobispo responde que Dios los domina mediante los dones que les otorgó. Mientras tanto, la batalla continúa. Craig afirma que ya ha ganado. Edward se preocupa, incapaz de detener el don de su oponente, y siente el peso de su poder. Craig le dice que, cuanto mayor es el nivel, más elevada se vuelve el alma, acercándose a la divinidad. Añade que no sería extraño si el gobernante conociera el nivel que puede alcanzar un simple nivel 1, especialmente si retiene el poder de matar a Dios. Edward lo llama loco por intentar matar a Dios, y Craig responde que Dios solo se aprovecha de los humanos con dones. Riéndose, admite que quizá perdió la cordura el día en que la única persona que amó murió. El comandante le pregunta si cree que Dios mató a su esposa, y Craig responde que ella tenía un cuerpo débil, pero recibió el don de su madre, el don de dar a luz a héroes. Edward grita que Craig se casó con ella solo por ese poder. Craig dice que, si ella siguiera viva, todo estaría bien, pero que su don se desperdició al traer al mundo a un pedazo de basura. Avanzando contra el comandante, grita que los dones no son más que un modo de jugar con la vida humana. Mientras tanto, Staruel intenta convencer a la población de lo que realmente significa el don. El arzobispo, con fervor, suplica a la gente que abra los ojos y reconozca que son marionetas de Dios. Cyril, el general, interviene diciendo que usar los dones para salvar al país no es algo malo, y que muchos los aceptan, pero deben tomarse decisiones pensando en el bien del futuro. Su santidad declara que tiene respuestas para todas sus preguntas y llama a Brad para que entre. La multitud murmura al verlo, y uno de ellos comenta que creía que el siguiente heredero se llamaba Alan. El joven se presenta ante todos y les pide que lo escuchen. Presenta al alquimista que lo acompaña, explicando que ese hombre no recibió ningún don, pero ha creado una forma de vida mágica. Una criatura surge detrás de ellos, y Brad asegura que es segura y que es prueba de su poder. El general confirma que la criatura es más fuerte que todos los caballeros juntos y que él mismo lo presenció. Añade que esa bestia podría utilizarse para proteger el reino. Algunos de los presentes creen en sus palabras, mientras que otros exigen saber cómo el alquimista logró algo así. Brett explica que fue gracias a su don de titiritero. El arzobispo añade que ahora las personas pueden desarrollar el don que yace oculto en su interior, aunque tome tiempo, y que al igual que el alquimista, pueden despertar ese poder y transmitirlo a sus descendientes. La gente se muestra satisfecha de poder liberarse del dominio de los dones divinos, pero alguien pregunta qué sucederá si Brad muere. El joven sonríe e invita a otra figura a subir al escenario. La multitud se estremece al ver que se trata de un demonio. Brett les pide que mantengan la calma y explica que existe un pacto de cooperación entre los demonios y ellos. El arzobispo declara que fue gracias a los demonios que descubrieron las verdades ocultas por Dios, y Brad asegura que, gracias a eso, podrán vivir sin depender de los dones y finalmente reunirse con otras razas. Mientras tanto, el subcomandante de Edward está preocupado por su comandante. Uno de sus guardias le dice que Edward estará bien y que sabe cuidarse, pero ambos coinciden en que deben investigar la explosión que se oyó hace poco. De repente, una figura encapuchada aparece y les ordena detenerse. Dice que deben escuchar la verdad sobre los dones. El subcomandante escucha su explicación y pregunta si lo que afirma significa que están siendo controlados. Aunque le parece absurdo, la figura le pregunta si no es cierto que la vida de cada persona está definida por el don que recibe. El hombre recuerda que solo se convirtió en caballero gracias a su don, y que varios de sus guardias solo heredaron el negocio familiar porque su don lo determinó. Sin embargo, el subcomandante lo sorprende al decir que ellos son caballeros por elección y que están orgullosos de proteger al reino. Uno de los guardias añade que no son niños y que, aunque no siempre estén de acuerdo con las decisiones del reino, nadie está siendo perjudicado. El subcomandante afirma que, aunque los dones existan, fue su propia decisión servir. La figura encapuchada se ríe, llamándolos tontos, y revela que su verdadera misión era distraerlos. Ahora, dice, no perdonará a ninguno. Los caballeros responden que incluso en la muerte no lo seguirán.
El enemigo levanta las manos para atacar y el subcomandante grita a sus hombres que se mantengan alerta. El cuerpo del encapuchado se disuelve en una niebla oscura que flota en el aire. El subcomandante sabe que no podrán derrotarlo, pero al menos podrán contenerlo. La niebla rodea al grupo y lanza un ataque. Los hombres se preocupan por su líder, pero él les ordena mantenerse firmes. La figura encapuchada se burla, preguntando si aún puede pelear pese a sus heridas, y dice que eso es lo que define a un verdadero caballero. En ese momento, una voz detrás de ellos responde que tiene razón en eso. Beatrice aparece, diciendo que esa determinación también la incluye a ella. La caballera sonríe y dice que es una lástima no poder decirle al subcomandante que se alegra de verlo bien. Añade que fue buena idea haber obtenido un artefacto mágico. La figura encapuchada se sorprende de que ella pueda verlo, y Beatrice explica que tiene una amiga experta en esas cosas que le prestó parte de su poder. Milin está con ella, y juntas lanzan un ataque combinado que hace que la figura se desvanezca como humo. El subcomandante, impresionado, comenta que la mujer es increíblemente fuerte y que tiene muchas preguntas, pero primero le agradece su ayuda. En otro lugar, la batalla entre Craig y Edward continúa. El comandante está exhausto, pero no se rinde. Viéndolo, Craig le dice que acepte que ha sido superado y que está siendo patético. Edward replica que si Craig tiene razón sobre los dones, entonces deberían detenerlos, no eliminar a todos los que los poseen. También exige saber qué hicieron con el general Cyril y con el arzobispo, pero Craig responde que Edward ya conoce la verdad, solo que no quiere admitirla. Edward jura que lo detendrá. De pronto, alguien más entra en el campo de batalla, Akira. La heroína declara que Craig logró agotar al comandante, pero que nadie eliminará al anciano excepto ella. Craig se sorprende al verla y pregunta qué está haciendo allí. Confundido y molesto, grita que se suponía que ella ya había sido eliminada. ChatGPT hoy. Y ella responde que también pensó que eso pasaría. Akira está preocupada por cuánto sabe el duque, quien la acusa de haber sacrificado a la niña y de ser, al final, solo otra marioneta de Dios. Pero la heroína lo niega y le pregunta si es amigo de esas criaturas. Sonriendo con arrogancia, el hombre le pregunta qué hará si lo es, y Akira, sin dudar, dice que le dará una paliza. Interrumpiendo la conversación, Edward, a pesar de sus heridas, dice que aún puede servir como apoyo. Craig se muestra confiado y afirma que puede derrotar a dos marionetas a la vez. Cansado de escuchar la misma acusación, el comandante le dice que deje de hablar de marionetas y que, a pesar del don que posee, él sigue siendo el mismo. Preparándose para la batalla, Akira declara que, si alguien más tiene un problema, ella lo resolverá con sus propias manos. Edward recuerda las palabras de la esposa de Craig, que, a pesar de la voluntad de Dios, son las personas quienes deciden qué camino seguir. Con eso, el caballero se levanta decidido a detener al duque. Sonriendo con locura, Craig dice que probará que tiene razón eliminándolos a ambos. El comandante, junto a la heroína, le responde que lo intente. Mientras tanto, Brad continúa su discurso ante la multitud, diciendo que ahora podrán extraer las habilidades de todos y que podrán dejar la defensa del reino en manos de su nuevo poder. De repente, Alan aparece, sorprendiendo a su hermano, y le dice que no es de fiar. Brad se burla, llamándolo el inútil en persona, y le pregunta qué hace allí. Alan responde que solo el alquimista puede crear poder mágico, y que nadie más sabe cómo evitar que sea copiado por otras naciones, por eso no confía en él. Entonces revela que el monstruo intentó eliminar a la princesa. Los habitantes quedan en shock, pero Brad intenta fingir inocencia y le pide a Alan que deje de decir tonterías. En ese momento aparece Liz y le ordena a Brad detener lo que está haciendo. La gente comienza a murmurar, sospechando que el general y el arzobispo están colaborando para eliminar a la princesa. Alguien comenta que es extraño que el objetivo fuera ella y no el rey. Liz explica que el ataque se debe a que ella posee un don, algo que los demonios quieren erradicar, y señala al monstruo que la atacó como prueba. Brett ríe, diciendo que estaba dispuesto a ignorar todo, pero que su hermana fue demasiado lejos. Ordena a los caballeros atacar al pueblo. Uno de ellos levanta su espada para herir a un niño, pero Alan, con un solo movimiento, corta los hilos de energía que los controlan. Explica que los hombres estaban siendo manejados como marionetas y espera que el efecto no dure. El monstruo se libera en el salón, y los cuerpos del general y del arzobispo, ahora esqueletos, son controlados sin vida. Alan dice que sus cuerpos estaban siendo manipulados. Brett, furioso por la interferencia en sus planes,
grita que su hermano sigue siendo un inútil y que no podrá detenerlo. La gente huye buscando refugio, mientras los hermanos se preparan para enfrentarse. Alan le dice que lo encuentra insoportable y que quizá fue su culpa por no haberle prestado atención. Con un golpe certero, lo derriba. Liz pide calma a todos, asegurando que ya están a salvo. Alan también le pide a la princesa que no se preocupe. En otro punto del campo de batalla, Akira y Edward siguen luchando contra Craig. La heroína, agotada, dice que el hombre es tan poderoso que parece anticipar sus ataques. El comandante explica que el poder que Craig obtuvo es la habilidad de prever el futuro, aunque no fue creado para el combate, por lo que debe concentrarse. Craig había previsto la muerte de su amada muchas veces, y aunque intentó cambiar el futuro para salvarla, siempre fracasó. El hombre grita que el don de su esposa la condenó y que todo fue permitido por Dios. Akira comprende su deseo de venganza, pero por esa misma razón declara que nunca podrá perdonarlo. Craig alza su mano y pide a la luz de su vida que le conceda poder. Akira se lanza contra él, pero él simplemente le ordena arder. La heroína se da cuenta de que su poder es el mismo que el suyo, haciendo el combate aún más difícil. También nota que el poder del duque proviene de su mano derecha. Akira es herida y Edward la sostiene antes de que caiga, diciendo que el poder del hombre es demoníaco. El comandante le grita a Craig que se detenga antes de que ese poder lo consuma. Pero Craig se lanza nuevamente al combate. El duque toca a Edward, envolviéndolo en llamas negras que lo arrastran a la oscuridad. Con lágrimas en los ojos, el comandante le dice que comprende su dolor, pero Craig lo hiere y grita que nadie puede entenderlo. Akira le dice que Edward luchó movido por amor, pero Craig responde que eso no importa, que ahora todo debe desaparecer. Herida, con el brazo ensangrentado, la heroína teme no poder esquivar el golpe final. Entonces, como un relámpago, Alan aparece frente a ella y se disculpa por llegar tarde. Craig ríe, sorprendido, y dice que nunca imaginó que su propio hijo sería quien se interpusiera en su camino, llamándolo fracaso. Alan responde que si pudiera, preferiría que alguien más ocupara su lugar. Craig asiente y dice que, como está allí, entonces deberá morir. Alan bloquea el ataque de su padre y, entre chispas, le habla sobre lo doloroso que es ser hijo de alguien capaz de decir cosas tan crueles. El hombre responde que la manzana no cae lejos del árbol, que su hijo es igual que él y que jamás imaginó que la oscuridad de su odio se propagaría tan rápido. Craig pregunta qué es exactamente su hijo, y Alan responde que su padre ya lo dijo, un fracaso. Pero, aunque lo sea, no permitirá que los inocentes sufran. Llorando lágrimas de sangre, Craig dice que no siente lástima ni siquiera por la madre de Alan, lo que enfurece al joven, que le grita que no vuelva a hablar de ella. Akira advierte que Craig está usando poder demoníaco y que no podrá volver a ser humano. Alan responde que seguirá siendo el mismo, y que solo cambiará cuando comprenda sus actos. Consumido por la ira, Craig desata toda su energía. Alan se ve de pronto envuelto en oscuridad, como si estuviera sumergido bajo un lago helado. No puede alcanzar la superficie. Su primer recuerdo es el de su madre muerta en la cama, mientras su padre llora desconsolado. Luego ve una memoria que no es suya, sus padres juntos, su padre sosteniendo al pequeño Alan y diciendo que, en aquel entonces, no entendía que las personas construyen relaciones solo para crear barreras. Aún así, piensa que todavía existen quienes creen en los demás. La imagen de Liz orando por él le da fuerzas. Alan abre los ojos, se levanta y le dice a su padre que no puede detenerse. Con un golpe final, elimina a Craig. Los registros posteriores dicen que fue un día caótico. La princesa reunió al pueblo para evitar el colapso total. Sin duque en la familia Westfeld, el siguiente en la línea tomó el mando y se alió con los demonios contra la nación, aunque pocos lo siguieron. Akira se recupera en el hospital, acompañada por Liz, mientras la vida poco a poco vuelve a la normalidad, aunque muchas personas se perdieron. Beatrice y el subcomandante asisten al funeral de Edward, llorando por la pérdida de su superior. El incidente dejó cicatrices y dolor, pero todos sabían que debían seguir adelante. En reconocimiento a su valentía, Alan es condecorado y se le ofrece el título de Duque de Westfeld. Sin embargo, lo rechaza respetuosamente. Dice que ya fue exiliado una vez y que, aunque es un honor, renuncia al título y a las tierras por el bien del país, dejando al rey sorprendido. El monarca dice que no le extraña, pues ya había oído hablar de él, y que eso era lo máximo que podía ofrecerle por haber protegido al reino y a su hija Liz. Tiempo después, Alan visita a Noel, quien se muestra sorprendida de que haya aparecido. Él le cuenta que rechazó la oferta del rey,
lo que la enfurece un poco. Luego le pregunta si planea volver a la ciudad, ya que sería más fácil reunir información, pero ella se niega después de todo lo sucedido. Él le agradece por estar allí, y ella responde que no hizo nada especial. Noel, con una sonrisa traviesa, le pregunta si no tiene algo que decirle a Liz. Alan responde que la princesa seguramente está muy ocupada. En ese momento, Liz aparece, feliz de haberlo encontrado al fin. Alan le pregunta si está segura de que debería estar allí, y ella quiere saber si regresarán al pueblo, afirmando que desea acompañarlos. Él le pregunta si cumplió sus deberes, y ella asiente, explicando que debe volver a su territorio. Confundido, Alan la observa hasta que ella sonríe y le dice que cambió un poco su nombre, ahora es Les Westphal. Explica que se hará cargo de las tierras de la familia Westfeld, y Alan le responde que, a pesar del nombre, planea dejar el verdadero poder en otras manos. Le pregunta qué gana con eso, y ella contesta que, en cualquier caso, no está lista para ser princesa, pues aún tiene mucho que aprender. Con una sonrisa resignada, Alan dice que no tiene otra opción, y Liz le responde que ya no puede evitarlo. Cuando pregunta por Beatrice, la princesa le cuenta que era guardia real, pero que ya no lo es. Alan pregunta si estará bien por su cuenta, y ella dice que, mientras esté con él, todo estará bien. Él piensa que, aunque ya no sea un héroe, sigue habiendo personas que lo necesitan, incluso si es un fracaso. Noel le pregunta por qué se queda quieto y le dice que ya es hora de irse. El proceso de Langfest, en el Imperio Víctor, se encuentra en el extremo oriental del país y es uno de los territorios más importantes. Limita con varias naciones extranjeras del reino de Adestera. Durante generaciones, ambos países han estado en guerra, y de no ser por Adestera, el imperio se habría expandido aún más. Actualmente no están en guerra directa, pero el conflicto continúa en la sombra. Linfis es la línea de frente y la base avanzada principal del imperio. Henrietta Lindquist, la primogénita del marqués de Lindquist, dice que ya sabe de qué le están hablando, y añade con frialdad que esa fuerza de inteligencia es completamente inútil. La joven está recostada en su cama, con varias cartas esparcidas a su alrededor. Y el hombre recoge una de las cartas del suelo, informándole que proviene de la inteligencia ultrasecreta. Sin mostrar mucho interés, Henrietta le dice que culpe a los hombres que debían entregarle toda la información, aunque incluso ella entiende que probablemente no saben más de lo que ella misma ha leído. El hombre le entrega la siguiente carta, que contiene información sobre lo sucedido en la capital real. Henrietta imagina que el reino está maldito y le pide a Silas que guarde la carta. Se pregunta quién podría haber hecho todas esas cosas y, por un momento, piensa en Alan, recordando cómo él decía que solo quería una vida pacífica. Se pregunta si realmente deseaba reencarnar para encontrar la paz y reflexiona sobre qué debería hacer con ese chico. Una historia tan antigua como el tiempo, el héroe que se volvió demasiado poderoso y terminó siendo despreciado por todos aquellos a quienes salvó. El ángel llora, y sus lágrimas caen sobre el héroe herido. Ella dice que jamás imaginó que esto sucedería cuando lo convirtió en héroe. El joven le responde que no debe disculparse, porque eso era lo que él deseaba. Aún llorando, la muchacha le dice que salvó lo que habría sido perdido y rescató a todos de la desesperación. Entonces le pregunta cuál es su verdadero deseo. Alan despierta y se prepara para un nuevo día, recordando un antiguo sueño de su vida pasada, disfrutando de un momento tranquilo antes de la próxima etapa de su existencia. Pero el héroe sigue buscando la vida pacífica que tanto anhela. Liz está en la mesa del desayuno y lo saluda alegremente en cuanto lo ve. Han pasado 6 meses desde los últimos acontecimientos, y todo se mantiene en calma. Con el dinero de su recompensa, Alan compró una casa, y a veces la gremio le envía encargos especiales. El joven pregunta por las demás, y Liz responde que aún siguen dormidas, así que no hace falta esperarlas. Desde que Liz se convirtió en duquesa de Westfeld, la mayoría de los soldados fueron despedidos, lo que causó una gran confusión, aunque ahora todo se ha estabilizado. Durante la crisis del reino, Alan decidió alejarse. Ambos charlan animadamente sobre lo maravillosa que es Liz, cuando de pronto las chicas salen de la habitación saludando con un buenos días. Liz se queda helada al ver que Noel solo lleva ropa interior. La herrera, bostezando, dice que no es una persona madrugadora, y Alan le comenta que, al menos, debería haberse vestido. La chica replica que él ya ha visto su piel muchas veces, lo que hace que Liz se irrite un poco. Quiere saber qué quiso decir con eso, y Alan, nervioso, explica que no es nada de lo que ella está imaginando, recordando cuando Noel se desnudó para forjar armas. Noel corre a vestirse junto a Milling,
mientras Alan dice que partirán tan pronto como estén listas. Poco después, los cuatro viajan en carruaje rumbo al Imperio Víctor. Liz comenta que pronto podrán ver las murallas del lugar. El gran imperio se enorgullece de sus vastas tierras y de su población compuesta por múltiples razas. Aunque antes estuvo en guerra con Adestira, Cyril logró establecer la paz. Con la muerte del general, muchos creyeron que estallaría otra guerra, pero nada ocurrió. Noel pregunta si, aunque Liz ya no sea princesa, como duquesa no debería visitar personalmente el imperio. Liz le responde que eso la convierte precisamente en la persona perfecta para la tarea, explicando que los administradores y duques del reino no tienen tiempo y que ella es la única libre de compromisos. Además, menciona que los soldados de Vestfeld están siendo enviados a la frontera, pues los demonios conocen sus debilidades. Beatrice está ocupada interrogando prisioneros para obtener información. Noel comenta que fue amable por parte de Beatrice permitirle viajar, y Liz dice que prefirió ir acompañada de Alan antes que sola. La herrera dice que ella y Milin aprovecharán para explorar, y la duquesa quiere saber qué planean hacer en el imperio. Noel explica que escuchó que allí viven muchos enanos y elfos, lo cual despierta la curiosidad de Alan. Noel pregunta si la paz entre el reino y el imperio sigue vigente, y Liz confirma, aunque nota algo extraño en su tono. Entonces, Noel señala algo fuera del carruaje y pregunta por qué hay monstruos sobre las murallas. Alan y Liz se asoman por la ventana y ella exclama que son lobos de arena, explicando que son dioses de la muerte del desierto, con cuerpos viscosos como limos, y que pueden regenerar todas sus extremidades. Se pregunta por qué esas criaturas están en la ciudad. Para sorpresa de todos, Alan pregunta si tal vez sean mascotas de alguien, y Noel, confundida, le pregunta de qué está hablando. Él responde que solo quiere evitar problemas si por accidente mata a las mascotas de alguien. Liz le ordena actuar, y Alan salta del carruaje, cortando a cada monstruo que encuentra. Viendo la escena, Noel nota algo raro y le pregunta a Liz si pasa algo. La duquesa dice que Alan parece más lento que antes, pero Noel insiste en que se lo imagina, pues para ella el chico se mueve increíblemente rápido. Cuando llegan a la ciudad, Liz se maravilla por lo animado del lugar, mientras que Noel se interesa más por los talleres de los enanos. Alan, en cambio, siente algo extraño. Percibe una energía inusual y nota la presencia de muchos guardias y medidas de seguridad excesivas. De pronto, una joven choca contra él, sacándolo de sus pensamientos. Ella se disculpa apresuradamente, diciendo que no estaba mirando por donde iba. El muchacho la observa bien y la reconoce, es Henrietta. Ella también lo reconoce, y antes de que pueda decir algo más, Noel, intrigada, pregunta quién es aquella chica. ¿Desde cuando conocía a una chica tan bonita?, pregunta Noel con ingenuidad. Alan responde con calma que se conocen desde hace mucho tiempo, mientras Henriette muestra curiosidad por la presencia de Liz. La duquesa explica que solo está de visita, y con eso la joven de la casa Lindquist dice que ya tienen conocimiento del incidente con los demonios y que sin duda capturarán a los responsables por haber llegado hasta allí. Les informa que deben marcharse por la carretera principal y luego se despide. Noel, decepcionada, comenta que fue demasiado fácil entrar, y Liz dice que, viniendo de Henriette, la información debe ser cierta. Entonces Alan dice que se reunirá con ellas después, ya que necesita preguntarle algo a Henriette, y les pide a las tres que vayan al sitio turístico. Cuando encuentra a la chica, ella le dice que no debería dejar solas a tres mujeres, pero Alan quiere saber por qué huyó de él y afirma que necesita hablar con ella. La discípula de Dios, Henriette, explica que solo vino a advertirles que abandonen la ciudad, todo por consideración a la vida que él tuvo alguna vez, dejando al joven sorprendido. También revela que notó que Alan se ha vuelto más débil. El chico le dice que eso casi suena a que le importa, y le recuerda que en su vida pasada siempre le daba órdenes. Henriette responde que solo le ofrecía consejos porque era una discípula sagrada, pero que ahora es humana, igual que él. Curioso, Alan pregunta por qué vino a este mundo. Ella responde que es algo complicado, pero que vino a ofrecerle soporte postventa. El joven sonríe y le dice que, en pocas palabras, eso significa que le importa. Molesta, la chica grita que ya se lo explicó antes y que vio cómo él y sus amigas pelearon contra los demonios, por lo que probablemente están siendo vigilados. Perdiendo la paciencia, le advierte que si quiere seguir viviendo en paz, debe hacerle caso, y con una sonrisa él le da las gracias. Cuando va a buscar a las chicas para prepararse para partir, nota una multitud reunida. La gente comenta que algo ha explotado y teme que haya heridos. Alan espera que las tres estén bien.
De pronto, se da cuenta de que lo están observando. Un hombre escondido tras unos barriles le pregunta si sabe qué está ocurriendo. Alan intenta acercarse, pero el hombre grita que se mantenga alejado. Usando su visión especial, el joven percibe algo rojo y viscoso dentro del sujeto. El hombre lo ataca, pero Alan se defiende, desarma su espada y nota que es un artefacto mágico. Dice que el hombre es peligroso, provocando alboroto, y cuando pregunta qué estaba haciendo con ese objeto, el individuo responde que solo seguía órdenes. Cayendo al suelo, el hombre comienza a toser el líquido viscoso, y Alan, sin más opción, toma su espada y lo elimina. Pide disculpas por lo sucedido, pero entiende que aquel hombre no estaba en condiciones de escuchar. Está por marcharse cuando una mujer lo llama, diciendo que el hombre caído era a quien buscaba, y le pregunta qué pasó. Recogiendo la espada, ella le exige la verdad. Alan dice que fue defensa propia, que el sujeto lo atacó primero, pero la mujer observa que el cadáver tiene una espada atravesándolo y que Alan no tiene ni un rasguño. Entonces pregunta cómo logró eso sin poseer un don. El joven le pide que aclare lo que dice, y la mujer responde que su don le permite rastrear las huellas de otros dones, y le pregunta si acaso es un demonio. Alan explica que su poder se asemeja a un don, pero no deja rastros. Le pregunta si aún lo considera un demonio, y ella responde que solo creerá lo contrario con pruebas. Se disculpa si no lo es, pero le dice que, como guardiana de la ciudad, no puede confiar en él. Mientras piensa cómo librarse de ella sin causar problemas, ya que sabe que lo están vigilando, la guardiana se presenta como Lisette e inspecciona al hombre muerto, impresionada al no poder determinar la causa exacta de su muerte. Se preocupa por evitar que la noticia se propague. Más tarde, Milin se reúne con Alan, quien le agradece por salvarlo y le pregunta qué hace allí. La chica explica que, previendo que él se metería en problemas, Noel y Liz le pidieron que lo siguiera. Entonces aparece Henriette, sorprendiendo a ambos. Alan le dice que pensó que se había ido, pero ella responde que, imaginando que él causaría líos, decidió regresar. El joven comenta que el mago anterior fue solo una molestia menor y que volverá a casa. Henriette, cruzándose de brazos, le informa que el camino de regreso a Adestera está bloqueado, y explica que Lisette es una caballera del Lobo Negro, una orden completamente independiente con autoridad absoluta dentro del imperio. El gobierno imperial no puede controlarlos, solo tolerarlos. Alan piensa que el país está loco y sospecha que hay algo que no quieren que el reino descubra. Con eso, dice que no regresará por un tiempo y le pide ayuda a la chica. Ella responde que, de hecho, por eso volvió. Le ofrece quedarse en su mansión, que está lejos de allí, a menos que prefiera pasar un tiempo en prisión. Viajan en carruaje hasta la mansión de la joven. Noel comenta que ella y Liz tenían razón al decir que Alan acabaría metiéndose en problemas, y el muchacho responde que deberían agradecerle a Henriette. La duquesa pregunta por los padres de Henriette, y ella dice que, según le contaron, murieron en un accidente y que fue criada por sus tíos, quienes se encargaron de todo. También menciona que sospecha que pudieron haber sido eliminados, ya que esas cosas ocurren en las familias nobles. Al llegar a la mansión, son recibidos por Silas, quien pregunta por sus acompañantes. La joven explica que no son invitados, pero que los trate como si lo fueran. Alan reconoce a Silas y dice que fue su antiguo mayordomo, despedido cuando lo exiliaron. Silas cuenta que viajó al imperio junto con otros miembros que habían servido a la familia Westfeld. Henriette les pide que se sientan como en casa y comenta a Alan que trae un grupo peculiar, una exprincesa y una amazona misteriosa. Noel se defiende diciendo que solo es una herrera élfica normal. Alan quiere ir directo al grano y descubrir qué está pasando en la ciudad, pues todo desde su llegada le parece sospechoso. Henriette intenta explicarlo con tacto, pero termina diciéndolo de golpe, dejando a todos en shock. El emperador fue asesinado. Con eso, Liz comprende por qué no hubo una invasión imperial, como habían temido. La chica explica que todo ocurrió hace un año. Alan nota que fue justo cuando él fue exiliado y Liz fue atacada, lo que lo lleva a sospechar que los demonios están involucrados. Pero Henriette no quiere que él se mezcle en eso y trata de convencerlo de mantenerse al margen, advirtiendo que los demonios son peligrosos. Entonces Alan recuerda a los lobos de arena que eliminó al llegar y pregunta si los caballeros pueden controlar a esas criaturas. Henriette explica que la mayoría de los caballeros del Lobo Negro son criminales condenados, algunos incluso a muerte, y que solo son libres durante el cumplimiento de sus misiones, sin que nadie más conozca sus actividades. Al oír esto, el chico sonríe, y ella nota su expresión. Luego les informa que tiene algunos asuntos que atender y que más tarde se unirá a ellos.
En su mente, Henriette recuerda la vida pasada de Alan, cuando solo quería ser un héroe para ayudar a los demás, pero fue recibido con palabras crueles que lo entristecieron. Admite que nunca pudo hacerlo sonreír, pero ahora se siente feliz al verlo así, aunque no haya sido gracias a ella. Pasan unos días y Noelle se queja de estar cansada, pero Alan le explica que deben permanecer quietos para no llamar la atención. Aún así, la herrera refunfuña diciendo que debería estar trabajando en algún taller enano. Henriette le dice que puede salir sola si lo desea, ya que están lejos de Loris, y le da indicaciones para encontrar otros elfos en los talleres de los enanos. Con capuchas para no ser reconocidas, Noelle y Milin recorren la zona. Noelle está feliz de salir y le agradece a la amazona por acompañarla, quien le responde que su deber es protegerla. La elfa se emociona al ver tantos de los suyos, pero se pone nerviosa al notar que la observan fijamente. Noelle llama a Milin para entrar en una tienda de herrería enana y ambas quedan fascinadas con las armas. Al regresar a la mansión, Noelle cuenta entusiasmada todo lo ocurrido, y Lee se alegra de que se haya divertido. Noelle comenta que los enanos son muy hábiles, pero que se sintió incómoda por las miradas de los elfos, por lo que pidió a Milin que la volviera invisible. Alan pregunta si alguien la siguió, y Henriette responde que era normal que la miraran. Explica que el bosque élfico está cerca de la ciudad, lleno de lugares secretos y accesibles solo para quienes cumplen ciertos requisitos. Dice que Noelle cumple algunos de ellos y que probablemente los elfos están considerando dejarla entrar. Intentando animarla, Henriette dice que seguro será aceptada. Noelle confiesa que siempre ha sido una elfa solitaria y que no sabe si realmente la recibirán. Liz, emocionada, pregunta cómo pueden encontrar el lugar y Henriette explica que la entrada puede aparecer en cualquier parte. Les enseña que primero deben desear profundamente ir allí, y si un elfo los reconoce, una puerta simplemente aparecerá, igual que la que apareció ante ella. La chica los anima a intentarlo. Así termina el video. Si no quieres perderte la siguiente parte, activa la campanita de notificaciones y nos vemos la próxima vez en el canal de Tab.